Es viernes 15 de septiembre, muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Noticias 7. En esta mañana estamos listos ya para presentarles los hechos más destacados a nivel nacional e internacional. Muchos temas de los cuales hablar, vamos a revisar los titulares para esta jornada. Un dispositivo USB que demostraría la relación entre Ricardo Rivera y su sobrino, el vicepresidente Jorge Glass, fue entregado a la Fiscalía por un ex colaborador. Y una de las oficinas del grupo empresarial El Juri fue allanada, esto en el curso de las investigaciones de los presuntos vínculos entre el empresario Juan Pablo E. y el caso Odebrecht. Y el gobierno nacional decretó el estado de excepción por 60 días en Zaruma, provincia del Oro, y la suspensión de las actividades mineras. Y en lo internacional, un atentado terrorista se registró hoy en el metro de Londres. El incidente dejó al menos 18 pasajeros heridos. Les contamos quiénes son nuestros invitados para el día de hoy en el segmento de entrevistas de Noticias 7 junto a Carlos Rabascal. Estaremos conversando con Roberto Martínez, director de la Fundación Más Familia. El tema que abordaremos con él es la conciliación y una metodología para el éxito. También hablaremos con Iván Cruz, asesor cultural de la Presidencia de la República, sobre las expresiones culturales dentro del proyecto Arte en Palacio. Y Richard Dávila, presidente de la Asociación Nacional de Operaciones de Turismo Receptivo en Ecuador, abordará el tema de los premios que recibió Ecuador en los World Travel Awards y que lo muestran como un destino y una potencia turística a nuestro país. Así es que estén pendientes a partir de las 7 de la mañana junto a Carlos Rabascal en las entrevistas de Noticias 7. Las noticias en el detalle. En el expediente por presunto delito de asociación ilícita abierto por la Fiscalía por el caso Odebrecht se incluye la versión de un hombre de confianza de Ricardo Rivera. Alfredo A., ex colaborador de Rivera, entregó al fiscal un dispositivo USB que demostraría la relación entre Rivera y su sobrino Jorge Glass. Ahora el caso Odebrecht que se investiga en Ecuador tiene su propio delator interno y se trata de quien fungió por muchos años como hombre de confianza del principal implicado Ricardo Rivera. El ex candidato presidencial Abdalá Bucaram Puley, quien incluso tuvo un enfrentamiento con Rivera en un restaurante de Guayaquil, señala que desde hace tiempo ha denunciado lo que el pasado lunes Alfredo A. expuso ante la Fiscalía General del Estado. El señor Alcíbar Arauz Alfredo Antonio hace denuncias terribles. Lleva 8 años como empleado de televisión satelital y da testimonio de que acompañaba a Ricardo Rivera, al tío de Jorge Glass, a reuniones donde iba con maletas con plata y que salía sin las maletas o con las maletas vacías, o que a veces iba con las manos vacías y salía con maletas llenas de dinero a reuniones con su sobrino Jorge Glass. El ex colaborador de Rivera, que se desempeñó como productor audiovisual en televisión satelital, se convirtió en su hombre de confianza, lo que le permitió acceder a datos sensibles como celulares, cuentas de correo electrónico, números de teléfono y contraseñas. El ingeniero Rivera me empezó a dar más funciones para mí, para la producción, para coordinar a la gente del canal, los programas, coordinar los carros, arreglo de impresoras, envío de correos y aplicaciones de teléfonos. Durante su declaración voluntaria dijo haber recibido órdenes de Rivera antes y después de los allanamientos realizados el pasado mes de junio. Que le borre ciertas cuentas de correos, teléfonos y contraseñas. El ingeniero tiene la cuenta de correo electrónico en Hotmail, de Gmail. Además tenía 2 o 3 celulares. El día lunes siguiente al de la detención, el ingeniero me preguntó por el teléfono celular duplicado y le dije que yo lo tengo. Y me dijo que lo guardara. Me dio la disposición de no prenderlo hasta cuando él me diga. Mencionó que Rivera le hizo instalar servicios encriptados de mensajería en los teléfonos para que los textos sean eliminados automáticamente. En ese teléfono habían contactos de usuarios chinos. Allí le hizo instalar Telegram con una configuración para que los textos sean eliminados en 30 segundos. En uno de los celulares se puso como contacto XX1 y en otro celular XX2. El XX1 se identificaba al ingeniero Jorge Glass, vicepresidente actual, y el XX2 era el ingeniero Rivera. Y da los números de teléfono de alrededor de 8 líneas telefónicas en las que Ricardo Rivera se comunicaba con su sobrino Jorge Glass a diario.
Ahora la memoria USB está en manos de la Fiscalía para su análisis. Esto luego de que el hombre de confianza, como le llaman, solicitara protección personal para él y su familia. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y en Cuenca, la Fiscalía y la Policía allanaron una de las oficinas del grupo empresarial El Juri. Esto en el curso de las investigaciones de los presuntos vínculos entre el empresario Juan Pablo E. y el caso Odebrecht. Según el fiscal provincial, el procedimiento se lo ejecutó bajo pedido expreso de la fiscal Diana Salazar y con orden judicial. Dada la orden o otorgada la orden de allanamiento, los colegas fiscales lo que han hecho es ejecutar la misma e ingresar a los inmuebles que han sido dispuestos. El fiscal general se pronunciará al respecto. La Policía Nacional lo que hace es cumplir con disposiciones de las autoridades del sistema judicial. Intervino el grupo GEMA, Policía Judicial y 2 fiscales. El allanamiento se realizó desde las 20 horas de este miércoles en almacenes El Juri, ubicado en la avenida Gil Ramírez Dávalos, al norte de Cuenca. Criminalística levantó todos los elementos indiciarios o elementos de convicción que fueron solicitados por parte de la señora fiscal y será ella la que conozca los mismos. Según el fiscal Carlos Vaca Mancheno, lo que se investiga es un presunto vínculo entre Odebrecht, este grupo empresarial, Ceybank y Juan Pablo E., quien tiene orden de detención. La investigación tiene que continuar y la investigación tiene que seguir adelante como sigue la investigación en el tema de Odebrecht. Como seguimos recabando indicios, hemos pedido información a Estados Unidos, a Brasil, a otros países. El abogado de Juan Pablo E. rechaza las acusaciones y la actuación de Fiscalía. Injustas, desproporcionadas, sin ningún argumento. La Fiscalía vino a contar una historia inventada, fantástica. Mientras, la mañana de este jueves, Juan El Juri Antón acudió a la unidad de flagrancia a rendir versión sobre las investigaciones, que lo hace voluntariamente, dijeron sus abogados. Versión que ha rendido el señor Juan El Juri, versión que ha sido libre y voluntaria, ha querido asistir para demostrar que él está presto a colaborar con la justicia. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. La audiencia de juicio directo en contra del exministro de Electricidad, Alexei Mosquera, fue suspendida por la doctora Giovanna Palacio. Esta diligencia se desarrolla por la posesión de un teléfono celular en el centro de rehabilitación donde se encuentra el procesado. Dos policías, uno que hizo el reconocimiento del lugar de los hechos y otro que hizo el reconocimiento de las evidencias. Esos son los que no concurrieron. Y por parte de la defensa no concurrió un perito que realizó el reconocimiento dactiloscópico en el celular. A esta altura procesal de las pruebas recabadas por fiscalías y actuado en esta audiencia, es completamente improbable sostener dentro de su teoría del caso que el celular al que se refieren estuvo en posesión de Alexei Mosquera. Es completamente improbable aquello. Vamos a revisar otro tema, pues el gobierno nacional decretó el estado de excepción por 60 días en Zaruma, provincia del Oro, y la suspensión de las actividades mineras. El presidente Lenín Moreno dio a conocer la decisión a través de redes sociales. He decidido las siguientes acciones. 1. Creación de un comité de gestión interinstitucional para tratar la problemática de Zaruma. Este comité adicional verá si es necesario ampliar sus competencias en relación a otros cantones como Portobelo. 2. Decretar un estado de excepción por graves riesgos existentes en la zona. Inicialmente el estado de excepción va a tener 60 días. Se va a modular este estado de excepción de acuerdo a las necesidades particulares en el cantón Zaruma. Se decretó también la suspensión de las actividades de minería legal en el área que pueda afectar a la zona de exclusión minera. ¿Por qué tomamos esta decisión? Porque pese a que son operaciones mineras legales, es decir, que tienen sus concesiones, pero se ha identificado que desde esa zona precisamente ingresan internamente por las galerías a realizar trabajos en la zona de exclusión. 4 millones de dólares se destinarán para los trabajos de reparación de las zonas de riesgo. Para la intervención inmediata en el cantón Zaruma. Atendiendo así los requerimientos de los ciudadanos de Zaruma, cantón patrimonial que se ha visto afectado por esta actividad. Nosotros estamos viviendo en una zozobra porque es una intranquilidad que no podemos dormir. Ahora viene el invierno. En la mañana uno siente aquí que las vibraciones de las detonaciones, en la mañana, en la tarde, en la noche. Otro compromiso asumido por el gobierno central es el de la conversión económica de la localidad. Alexis Moncayo, Ecuador TV. 6 de la mañana con 42 minutos. A esta hora vamos a saludar con nuestro compañero Javier Ceballos, quien nos tiene detalles de cómo se preparan los fans de Aerosmith para este concierto que se llevará a cabo en esta noche. Así es que, Javier, te saludamos. Muy buenos días. Bueno, cuéntanos cuál es el ambiente en esta mañana.
Hola Sofi, ¿qué tal? Un saludo para ti, un abrazo para todos los amigos televidentes. Bueno, acá los fanáticos de la buena música, del buen rock, tienen una cita obligada acá en el Estadio Olímpico Atahualpa. Hoy se desarrolla el concierto denominado Rock and Shout, donde el evento central, por decirlo de alguna u otra manera, es la presentación del grupo estadounidense Aerosmith. La gente, los fanáticos, ya han llegado ya al Estadio Olímpico Atahualpa a esta hora de la mañana, 6 de la mañana, ya casi con 45 minutos. Han llegado acá a hacer fila, a guardar puesto en espera pues ya de lo que para ellos representa pues verlos a sus ídolos, verlos a su grupo favorito en esta que será ya su gira de despedida tras de 45 años de trayectoria musical. Una banda que ha vendido más de 200 millones de copias. Se ha catalogado como una de las mejores bandas de la historia de la música, de la historia del rock, como una de las 100 mejores bandas de la historia de la música. La gente está acá ya pendiente, amigos televidentes. Nosotros en próximos contactos, en nuestras siguientes emisiones, estaremos conversando con ellos, dándoles a conocer sus anécdotas. Muchos de ellos, inclusive los que están acá, han madrugado desde las 3 de la mañana, están haciendo fila. Nosotros estaremos pendientes del desarrollo, del ambiente previo de este concierto que se desarrollará a partir de las 18 horas aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa. Yo vuelvo contigo, Sofi, más adelante en el transcurso de Noticias 7. Muy buenos días con todos. Muy buenos días, Javier. Así es, habrá operativos de seguridad, incluso alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa, pero también hay que destacar que se presentan bandas ecuatorianas en este concierto. A las 17 horas se presenta la banda Da Pound y también a las 17:45 estará Anima Inside. De ahí se presentan bandas estadounidenses, a las 18:45 Walk the Moon y a las 20:15 también otra banda estadounidense, mientras que a las 22:10 el momento de los fans de Aerosmith, se presenta esta banda en nuestro país, en esta gira que, como bien lo mencionaba Javier Ceballos, es una gira de despedida. Así es que estén pendientes, nosotros les ofreceremos más información respecto de este concierto que genera muchísima expectativa. Todavía hay entradas, según se ha informado a través de los canales oficiales que estarían pues ofreciendo estas entradas para los fans de Aerosmith. Vamos a continuar revisando más información a través de Noticias 7. Les contamos que el presidente Lenín Moreno se apresta a realizar su primer viaje internacional durante su mandato. 7 días permanecerá en los Estados Unidos a propósito de la sesión anual de la Asamblea General de la ONU. En esta primera entrega analizamos la agenda temática del jefe de Estado. Según lo informó la Asamblea Nacional, del 18 al 24 de septiembre durará la visita del presidente Lenín Moreno en Estados Unidos. La principal actividad será la participación en el 72º periodo de sesiones generales de las Naciones Unidas, una oportunidad para exponer al mundo su visión de gobierno. Dar a conocer también cómo se ha desactivado la polarización que existía en el Ecuador hasta ahora y cómo el diálogo está también incidiendo dentro de un acercamiento de posturas que eran hasta hace muy poco tiempo irreconciliables, y eso es un tema muy interesante, un objeto de estudio muy interesante. Según el analista Fernando Casado, también es importante aprovechar la presidencia del Ecuador del grupo G77 más China para impulsar varios temas como el tratado vinculante sobre las transnacionales y derechos humanos. Que hasta ahora es otra de las materias proscritas del derecho internacional, a ser vanguardia de una serie de medidas o de una serie de políticas públicas. Dentro de la agenda presidencial también mantendrá una entrevista con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el 20 de septiembre, donde expondrá el compromiso de su gobierno con las personas vulnerables, incluyendo aquellas con discapacidades. Esto es fundamental, según el presidente de la Federación de Ciegos del Ecuador. Somos un referente para toda la región de América Latina en el combate a la discriminación, para reducir las brechas entre la sociedad y las personas con discapacidad. También buscará desarrollar el plan Toda una Vida, eje de su mandato. Un país que tome en cuenta al ser humano, pero que sobre todo este plan Toda una Vida, tanto en el Ecuador como en el mundo entero, debe considerarse ya como una institucionalidad y no solamente como un proyecto de gobierno. Otro tema destacado será avanzar en el debate sobre el control de los paraísos fiscales, fuente para encubrir la corrupción. Crear tratados vinculantes para desmantelar todo lo que tiene que ver con los paraísos fiscales, que son siempre guaridas, y es una forma de desfalcar a los estados. En una segunda entrega revisaremos más temáticas que impulsará el mandatario ecuatoriano en su primer viaje internacional oficial. César García, Ecuador TV.
Mientras la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, explicó las razones por las cuales el mandatario Lenín Moreno no encargará el poder durante el desarrollo de su viaje internacional a Nueva York, Estados Unidos. Va a representar al Ecuador en calidad de jefe de Estado en Naciones Unidas, por lo tanto sigue siendo el presidente y por lo tanto no requiere encargar a nadie su función, debido a que él va a seguir siendo el presidente de los ecuatorianos, cumpliendo una función de representación muy importante en Naciones Unidas. 6 de la mañana con 47 minutos. En otro tema, hay expectativa entre los legisladores por conocer el contenido de la consulta popular que fue propuesta por el Ejecutivo. Por ahora, lo que se dice sobre la consulta popular en el ámbito político no pasa de la especulación, pues no se conocen los temas sobre los cuales el Ejecutivo plantearía las preguntas. Ahora, lo que se necesita es que se aterricen en temas concretos para que luego la Corte Constitucional pueda determinar cuál es la vía. La bancada de País está a la espera de un diálogo con el presidente para analizar la pertinencia de dicha consulta. Apoyaremos una consulta de así establecerse, pero siendo partícipes del debate de las preguntas. Es que ellos esperan también que sus sugerencias sean acogidas por el Ejecutivo. Probablemente vamos a tener una nueva reunión la semana que viene y la idea es tener algunos temas en consenso. Mientras que en bancadas como Creo dicen tener claro sobre lo que se debe preguntar a la gente. Primero es la remoción de los actuales funcionarios que están justamente en los órganos de control. Señalan al Pleno de la Asamblea como el espacio más idóneo para la selección de autoridades de control. La Asamblea Nacional tiene que elegir a estas autoridades revisando el proceso de selección, garantizando que la veeduría tenga incidencia en el proceso. Ya no hablan de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pues eso implicaría modificar la estructura del Estado, para lo cual sería necesaria una constituyente, sino de reformular sus funciones y competencias. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el presidente de la República, Lenín Moreno, recorrió los alrededores del centro histórico de Quito. En el trayecto recibió muestras de cariño de la ciudadanía. Al presidente, como a muchos nos suele pasar, se le antojó probar algo tradicional para calentar la tarde de labores y resolvió salir del palacio y recorrer la García Moreno hasta la cafetería Modelo. Esto sorprendió a más de uno. Las muestras de cariño y respaldo se multiplicaron a su paso. La población aprovechó para darle un abrazo o tomarse una foto junto a él. Sinceramente es la primera vez en toda mi vida que yo me acerco a un presidente de la República. Que estoy muy contenta y feliz, que nos recibe, que nos da la mano, que nos permite compartir con él. Esto produce reacciones, incluso en quienes en elecciones no le favorecieron con el voto, dicen ahora confiar en su gestión. Los que no votamos por él, ahora sí estamos de acuerdo, con toda la gestión responsable, inteligente. Nos encontramos paz, tranquilidad. Muy importante ese contacto con el pueblo, porque es allí donde se va a determinar, es allí donde él se va a enterar de los verdaderos problemas que existen en el país. Un hecho inesperado que le dio otra tónica a la tarde quiteña y a su gente, que en lugar de levantar su vista al balcón de Carondelet, recibió al mandatario como cualquier otro, desplazándose por el histórico empedrado. César García, Ecuador TV. Ecuador tiene grandes posibilidades de concretar acuerdos de inversión con China, así lo aseguró el embajador Wang Yulin sobre la visita del ministro de Comercio Exterior Pablo Campana a su país. También se refirió al barco chino que fue aprehendido por navegar ilegalmente en el área de la Reserva Marina de Galápagos. China es el tercer socio comercial de Ecuador y según el embajador Wang Yulin existen grandes posibilidades de que se concreten nuevos acuerdos. Esto en alusión a la visita del ministro de Comercio Exterior Pablo Campana a su país para presentar un portafolio de proyectos en sectores estratégicos por $33.000 millones. Y la parte de China va a estudiar seriamente estos proyectos de inversión. Estudiar la factibilidad económica. Black Fund es un fondo que pertenece al Exim Bank y ellos se han comprometido en invertir $3.000 millones en los próximos 5 años en distintos proyectos de distintos sectores de la economía. Además, 2 comisiones técnicas estudian un posible acuerdo comercial de alcance parcial. Él tuvo encuentros muy fructíferos con los dirigentes del comercio, del Ministerio de Comercio de la República por la China. Haremos todo lo posible que esto se dé, tomando en consideración que Ecuador es un país dolarizado y bajo ningún punto de vista podemos
abrir fronteras para solamente ser un país importador. El embajador chino en Ecuador también se refirió al proceso legal que se sigue contra los tripulantes del buque detenido en aguas de la Reserva Marina de Galápagos con 300 toneladas de especies protegidas. Esperamos que la parte ecuatoriana trate de este caso de manera imparcial, justa, y investigue este caso de manera exhaustiva. Según el diplomático, su país condena cualquier afectación a este patrimonio natural de la humanidad. Si confirmamos que este barco chino tiene actos ilegales, el gobierno chino lo va a castigar severamente. Finalmente hizo la invitación para que los dos países trabajen juntos para evitar que este caso, al que considera aislado, afecte las excelentes relaciones entre China y Ecuador. Sofía Montoya, Ecuador TV. Las noticias del mundo más destacadas. La mañana de este viernes se registró una explosión en el metro de Londres que dejó al menos 18 pasajeros heridos. La policía informó que en el estallido ocurrido en la línea District Line, en el suroeste de la capital británica, cerca del barrio Wimbledon, en el que varias personas sufrieron quemaduras en el rostro. Según varios testigos, los explosivos estaban guardados en un balde dentro de una bolsa de supermercado. Las autoridades aseguran que se trata de un incidente terrorista y piden calma a la población. Hasta el momento, ninguna organización rebelde se ha adjudicado la autoría del ataque. Y en otro tema, una comisión integrada por México, Chile, Bolivia y Nicaragua se conformó en la segunda jornada de conversaciones que se llevan a cabo en República Dominicana para tratar la situación de Venezuela. Humo blanco en la segunda jornada de conversaciones entre la oposición y el gobierno de Venezuela para buscar una salida a la crisis política. La comitiva presidencial está encabezada por la titular de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, el ex embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Charderton, y el dirigente socialista Jorge Rodríguez, quien afirmó que en esta oportunidad es la primera vez que se ha llegado a un acuerdo. Como veníamos diciendo, es el diálogo el que se impone en el proceso de paz. Es un diálogo de paz el que se instala para que Venezuela pueda dirimir sus asuntos entre venezolanas y entre venezolanos. Además dio a conocer cuándo será la próxima reunión. Hemos también avanzado en puntos importantes de la agenda de trabajo y ya nos convocamos de manera formal para el próximo día 27 de septiembre. De su parte, la oposición no dio ninguna declaración al término del encuentro y se pronunciará a través de un comunicado. El expresidente de República Dominicana y quien durante 2 años ha sido acompañante, Leonel Fernández, indicó que el diálogo se encuentra en un punto clave. Es una señal de avance, es una señal de progreso, de que se pueden concertar los puntos que siempre han estado en la agenda, ¿no? Lo que tiene que ver, entre otros, con el calendario electoral, por ejemplo, es un punto, con la situación de las personas privadas de libertad, con la agenda económico-social y con la convivencia institucional entre el Poder Ejecutivo, la Asamblea Nacional y ahora, por supuesto, la Asamblea Nacional Constituyente. En la medida en que pueda haber una interacción, un intercambio entre las instituciones de respeto mutuo en un marco democrático y constitucional, pues pienso que efectivamente se puede avanzar. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. En este 15 de septiembre vamos a revisar cómo titulan los diarios que pertenecen al pool de medios públicos. Revisamos de inmediato a través de la web de andes.info.es. La información más destacada es la siguiente. Aportes ciudadanos para construcción de Código de Salud se entregarán en octubre a la Asamblea Nacional. Es uno de los temas destacados. El siguiente, el Señor de los Milagros, a través del lente de Andes. Ahí tiene una serie de fotografías del Cristo Negro y esta procesión que se desarrolló el día de ayer en Daule. También el siguiente tema es: presidente de Ecuador decidió decretar estado de excepción en Zaruma por hundimientos. Son 60 días y habrá varios análisis. Además, están suspendidas las acciones mineras. Migrantes retornados en Ecuador acuden expectantes a la primera feria de empleo en el país. Han ofrecido alrededor de 1.500 a 2.000 plazas de trabajo para los migrantes retornados. Compañía estadounidense Darby Overseas Investments realizará inversión millonaria en Ecuador. Es otro de los temas que se destacan a través de la página web de la Agencia de Noticias Pública de Ecuador, Andes.
mes. Revisemos ahora nuestra página de medios públicos, www.mediospublicos.es. ¿Cuál es la información que nos ofrece? Gustavo Quinteros no descarta tomar acciones legales contra la FEP tras su separación como director técnico de la TRI. El siguiente tema, Felipao Caicedo anuncia su retiro de la selección. Lo hizo ayer a través de su cuenta en Twitter y también pues lo hacía como un acto de solidaridad con Gustavo Quinteros. Liga hace buen negocio al perder por la mínima con Fluminense. Es otro de los temas deportivos que se destacan del día de ayer. Perdió 1-0 y Lenín Moreno sorprende a los transeúntes del centro de Quito. Revisábamos esas imágenes apenas hace instantes. En Esmeraldas, el agua de las tuberías no es pura. Otro tema de análisis que usted puede ampliar a través de la página www.mediospublicos.es. Por último, en esta mañana vamos a revisar lo que trae la portada digital de diario El Telégrafo, el decano de la prensa nacional. Son estos los temas. Comité multidisciplinario atenderá la emergencia en Zaruma. También otro de los temas es Alfredo A. revela nexo entre XX1 y XX2. Esto en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht. Y el sillón presidencial no quedará encargado durante el viaje de Moreno, es lo que se ha anunciado. Y también en la vicepresidencia solo se habla de la situación laboral y de Jorge Glass. Es también la información que usted puede revisar detallada a través de la página web de El Telégrafo, www.eltelegrafo.com.es. En esta mañana vamos a revisar cómo amanece el país, de inmediato las condiciones del tiempo. De la mañana en punto, ya está con nosotros Carlos Rabascal, muy contento del día de hoy, lo vemos. Bueno, vamos a hablar acerca de distintos temas, entre ellos revisaba la conciliación, la metodología para el éxito. Creo que así es, yo personalmente pienso que todo se puede conciliar. Y usted me envía ese mensaje de conciliación. Oiga, yo quiero hacerle una pregunta, muy buenos días amigos televidentes. Yo quiero hacerle una pregunta, usted por si acaso usted conduce vehículo. No conduzca. No conduzca. Bueno, les contaré que se refiere a lo que se refiere Carlitos, porque se estarán imaginando por qué me pregunta eso. Es que acabo de regar el café que tenía... ¿En qué número de café regado? Vamos como en el tercero. Vamos como en el tercero. 3 regados, 1 tomado de un invitado. Pero bueno, conciliamos en este momento y tenemos uno de esos temas y también... sí, pues... el día de hoy, Sofi, vamos a tener un programa distinto a los que normalmente tenemos entre lunes a jueves, donde tratamos política, donde tratamos economía, etcétera. Y el tema cultural es transversal. ¿Por qué? Porque la cultura no solo es estética, no solo es arte. La cultura también es comportamiento. La cultura es crear y construir espacios de convivencia, la construcción de espacios de relacionamiento. Y eso es lo que vamos a conversar en el tema cultural, sobre el tema de la conciliación como clave para el éxito. Pero también vamos con Roberto Martínez, que es director de la Fundación Más Familia de España. Estaremos también con Iván Cruz, con él sí vamos a hablar de cultura en términos de arte, asesor cultural de la Presidencia de la República, la expresión cultural dentro del proyecto Arte en el Palacio. Y cerraremos con Richard Dávila, presidente de la Asociación Nacional de Operadores de Turismo, con quien vamos a hablar sobre el impacto que ha tenido estos 14 Óscar de Turismo que se ha ganado el Ecuador, porque el turismo también tiene que expresar y compartir la cultura ecuatoriana.
Así es, y bueno, creo que todos nos estamos creyendo eso de que Ecuador puede ser una potencia turística y que debemos poner de parte porque depende también de la actitud. Mucha gente habla de Colombia, por ejemplo, que cuando la gente llega a distintos sitios que son muy turísticos, para toda la gente, esté no dentro del sector turístico, actúa de esa manera, con una sonrisa, recibe a los visitantes y de eso hay que aprender, ¿no? Bueno, a lo mejor vamos a aprender eso cuando hablemos sobre la conciliación. Muy bien, Carlitos. Estamos entonces de regreso con las entrevistas de Noticias 7 junto a Carlos Rabascal. Quédese con nosotros. Hoy, conoce la habilidad y destreza para plasmar arte en sombreros de paja toquilla. Las aves maravillosas, los colores, como te dije, me inspiro muchísimo en la fauna, en la naturaleza, y decidí hacer pues este guacamayo azul amarillo que lo tenemos en nuestro país y en algunas regiones de Sudamérica, como muestra de la diversidad, de la belleza que tenemos. Ecuador multicolor. Hoy, 14:30. Los hechos de mayor impacto son analizados de forma inmediata, desde una perspectiva crítica, profunda e informativa, en Análisis Urgente. Todos los domingos a las 21 horas, por Ecuador TV. El Ecuador transformó la justicia para beneficio de todos. Con la implementación de la oralidad, dejamos atrás juicios que tardaban años y que ahora duran pocos meses. Y con audiencias públicas, garantizamos una justicia transparente, directa y más cercana, como lo señala el señor Ricardo Pérez Manrique, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Uruguay. Una felicitación rotunda, contundente, a todo lo que está haciendo Ecuador para mejorar su sistema de justicia. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria. Un análisis profundo para que sean ustedes los que saquen sus propias conclusiones. Una investigación responsable es lo que caracteriza nuestra labor. Un trabajo en equipo para brindarles información diversa al servicio de todos los ecuatorianos. Contamos con la cobertura más completa para estar presentes siempre en el lugar de los hechos. En primer plano, celebramos la interculturalidad con las mejores fiestas del Ecuador. Los seleccionados de Expreso Sur. La fiesta de los danzantes de Gustavo Corral. Desde Pujilí, provincia de Cotopaxi. Fiesta y alegría. En primer plano. Solo cine ecuatoriano. El año pasado yo toqué el bombo y ahora soy tío. Este domingo, 22 horas. Siete y 5 de la mañana, iniciamos. Ya está con nosotros Roberto Martínez, director de la Fundación Más Familia de España, para hablar sobre la conciliación como clave del éxito. Roberto Martínez, qué gusto, bienvenido al Ecuador. Muchísimas gracias, Carlos. Un placer estar en vuestro país. Yo decía que la cultura es transversal y que la cultura no solo es arte, sino también es crear espacios de relacionamiento para mejorar los niveles de convivencia. Y esto puede ser a nivel de ciudadanía, puede ser a nivel empresarial, está en todos los niveles. ¿Cómo entender este concepto de conciliación aplicado entonces a los sectores corporativos, fundamentalmente hablando? Muy bien, pues este yo creo que es justo el reto de nuestra iniciativa, es convencer al empresario público y privado de que deben dar un paso adelante, de que el ciudadano
ciudadano ecuatoriano, ciudadano español, colombiano, tiene una serie de necesidades que están relacionadas con una mejor calidad de vida y que, por lo tanto, bueno, las empresas deben dar pasos. No debemos esperar a que todo se resuelva desde lo público, porque, al fin y al cabo, pues los gobiernos tienen limitación a la hora de hacer inversiones. Entonces, las empresas pueden hacer cosas muy variadas, desde temas relacionados con los horarios, con las vacaciones, con el apoyo a la maternidad, a la paternidad, con, bueno, multitud de iniciativas. Eso me lleva a dos aristas. El uno tiene que ver con la cultura organizacional y el otro tiene que ver con la responsabilidad social empresarial. En ese sentido, ¿cómo poder potencializar una cultura organizacional? Yo he podido constatar, por mis actividades profesionales, es que se habla mucho de cultura organizacional, pero no se, ni se la dimensiona ni se la comprende en términos prácticos cómo aterrizar a la convivencia en términos de cotidianidad. Sí, así es. Nosotros así lo tenemos recogido en nuestro modelo EFR. Creemos que lo más importante es lo que tú acabas de decir, la cultura. Nosotros hablamos de liderazgo y estilos de dirección. Yo creo que sin un liderazgo moderno, un liderazgo del siglo XXI, todo este tipo de iniciativas están abocadas al fracaso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, por darte solo un dato, creemos que se ha acabado el momento de la presencia, ¿no? Nuestros líderes, nuestros jefes, nuestros managers, gerentes, siguen controlando la presencia, ¿no? A qué hora entras, a qué hora sales, y en base a la presencia promocionan, en base a la presencia pagan, y es un elemento que nosotros decimos absolutamente postindustrial del siglo pasado. Hoy en día hay que mirar otros elementos más desarrollados con el talento, más relacionados, como puede ser el compromiso. Medir presencia es algo del siglo pasado, pero es lo que venimos haciendo. Es compromiso, empoderamiento y resultado. Ahora, pero también hay una mala comprensión de quienes creen que son líderes y no lo son. Es decir, a ver, el liderazgo no viene acompañado con el cargo. Pero hay muchas personas o funcionarios que creen que por el hecho de ocupar un cargo ya son líderes. Y líder es aquel que moviliza y transforma. En ese sentido, por ahí también hay que comenzar a construir otra dimensión en términos de liderazgo. Totalmente de acuerdo. Los romanos tenían para esto dos términos que estaban relacionados con la responsabilidad. Hablaban de la potestas y la autoritas, y decían que un líder tiene que tener la potestas, que es lo que está relacionado con el cargo, estaría relacionado, digamos, con la parte formal, y la autoritas, que es lo que tú te estás refiriendo en estos momentos, Carlos. Es algo mal. Puede ser líder sin ser jefe, eso es lo que tenemos que entender. Entonces, en las organizaciones, este tipo de cosas, el papel, decimos, lo aguanta todo. Si los líderes no están dispuestos, por ejemplo, a trabajar en entornos flexibles, por ejemplo, a no tener a su gente delante. Esto es un tema que cuesta mucho a los jefes. A romper paradigmas. Exactamente. Quieres tener a la gente enfrente para, en ese momento que tú recuerdas, asignarle una tarea. Lo más difícil es planificarte, anticiparte y pensar, como sucede con las grandes multinacionales, que la gente está en diferentes países, está en diferentes entornos. Esto yo creo que es la cultura moderna del trabajo que hay que ir adaptando. Y además, otra cosa, hoy en día el mundo empresarial y el mundo de los negocios no tiene frontera. Por supuesto. En un entorno globalizado, es lo que comentábamos ayer en la exposición que tuvimos en la conferencia, este tipo de cosas son más necesarias, porque yo que viajo afortunadamente por medio mundo, por lo menos, digamos, desde Europa hacia el occidente, reconozco que sobre todo las nuevas generaciones, estas que denominamos millennials, le piden al trabajo lo mismo, independientemente si se encuentran en Múnich, en Frankfurt o en Quito. Le piden al trabajo que les permita desarrollar una vida, que sea flexible, que las estructuras sean planas. Es decir, hay una serie de elementos comunes que se repiten independientemente, porque estamos globalizados. Esto es lo que a veces no acabamos de comprender. Ahora, pero este tema de conciliación como clave del éxito en esta dimensión que estamos conversando, ¿cómo incide en la productividad? Porque, a ver, los liderazgos empresariales no dejan de ver la productividad, porque productividad ergo competitividad, competitividad ergo rentabilidad, y rentabilidad ergo sostenibilidad. Y debe ser así, Carlos. Nosotros creemos que esta propuesta no debe ser una propuesta filantrópica, no debe ser una propuesta de gasto, porque entonces nosotros decimos en español, tiene las piernas cortas, ¿no? Eso no llegará muy lejos, ¿no? El empresario lo tiene que ver como una inversión y por lo tanto tratarla como cualquier inversión que realiza, viendo periodos de retorno y viendo eso que se denomina payback o payroll. ¿Cómo puede un empresario recuperar este tipo de inversiones? Pues de muchas maneras, fundamentalmente a través del compromiso de su gente. Este término compromiso, engagement en inglés, es el que de alguna manera estamos desarrollando en las empresas más modernas. Correlaciona absolutamente con los resultados, más engagement, más resultados, implica que la gente
vive más la camiseta, está dispuesto a realizar sobreesfuerzos, siente orgullo de pertenencia, trata mejor a los clientes. En definitiva, esa es yo diría, la palanca más poderosa que encuentra una empresa. Estamos hablando de cultura empresarial, independientemente que sea, o corporativa, independientemente que sea pública o privada. Eso significa que se debe dimensionar otro concepto. Quien es el líder empresarial y sus trabajadores terminan constituyéndose en aliados estratégicos. Ahora, el tema es que esa alianza estratégica entre quien tiene la inversión y quien trabaja tienen que tener también una visión de responsabilidad social empresarial, que es el otro tema de la conciliación como clave del éxito. Sí, muy acertado, efectivamente. Ese es el marco en el que nos tenemos que mover. Nosotros, digamos que hay unas premisas que digamos, no son negociables. Y una es entender que la empresa no es un business pasajero, sino que hoy en día un empresario, o nuevamente un empresario del siglo XXI, es una figura que contribuye a generar una sociedad mejor. Yo creo que ese es un concepto que está perfectamente asumido en el empresariado, por lo menos a partir de empresas medianas y grandes, y es ahí donde nosotros entramos. Si usted quiere ayudar a generar una sociedad mejor, una de las formas por las que usted debería empezar es mejorando la calidad de vida de sus empleados. Digamos, es la primera dimensión, ¿eh? Hay un proverbio chino que a mí me gusta mucho citar, que es: antes de arreglar el mundo, da 3 vueltas por tu propia casa. Antes de irte a miles de kilómetros, antes de hablar de conceptos abstractos, mira a tu gente, mira a esa persona embarazada, mira a esa otra persona que tiene su abuelita y le están dando quimioterapia, mira a esa otra persona que tiene un papá enfermo. Empieza por ahí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo juega el tema compliance? ¿Cómo juega el tema ético? ¿Cómo juega el tema de principios y valores corporativos dentro de toda esta construcción? Más que hoy en día, lamentablemente, y en un mundo hipertransparente e hiperglobalizado, estamos conociendo temas de corrupción a diestra y siniestra. Pues efectivamente, todo está ligado y nuestras empresas FR, que en estos momentos son 600 en el entorno, digamos, mundial, pues tenemos un estudio en el que la correlación de las empresas FR con valores éticos es altísima. Sinceramente y en honestidad no la habíamos buscado, no es que hayamos seleccionado nuestras empresas FR se han venido en busca de este modelo porque creían en él, pero curiosamente existe una correlación muy importante y yo creo que tiene que ver con esto que tú estás de alguna manera proponiendo e intuyendo. Es muy difícil entrar en este tipo de temas, entrar en un nuevo discurso, un discurso de confianza con tu gente, proponerles un nuevo escenario si verdaderamente esto no está alineado y arraigado con esa parte más poderosa que es la parte de valores y principios. Absolutamente de acuerdo. Ahora, dentro de este modelo EFR, que es equilibrio, familia, responsabilidad, equilibrio con empleo, calidad, familia en términos de flexibilidad, no flexibilidad laboral, por si acaso, no se me asusten, es flexibilidad en términos de la relación. Responsabilidad, que tiene que ver también con el tema de reputación. ¿Hay estadísticas de cómo han mejorado esos indicadores humanos en términos de convivencia y en términos de productividad por el lado empresarial de estas empresas? Así es, porque una de las propuestas de las empresas FR es que tienen que medir. Nosotros obligamos a medir un panel de indicadores, como mínimo hablamos de 6 indicadores que llegan a 50, entonces tenemos datos. Esta es, digamos, una de las buenas noticias cuando llegamos a un país nuevo y nos dicen ya. Pero si yo hago esto, ¿qué sucederá? Bueno, pues lo normal es que pasen una serie de cosas. Primero, disminuye la rotación no deseada, es decir, tu gente al estar más comprometida, digamos, busca menos el migrar a otros entornos. Aumenta la reputación, digamos, son empresas que mejoran su imagen, el concepto inglés del employer branding, ¿no? Son empresas más socialmente responsables, son empresas en las que disminuye el absentismo, son empresas en las que hay, digamos, también una mejor relación laboral. Es decir, hay toda una serie de indicadores que estamos sabiendo medir. Uno de ellos, digamos, uno de los más revolucionarios, novedosos, es la felicidad. Estamos también queriendo proponer a las empresas FR que midan felicidad, porque en el fondo todo esto lo tenemos que hacer por algo y para algo, ¿no? Y creemos que qué mejor que elegir como macroindicador que nuestros colaboradores sean más felices, tengan una mayor calidad de vida. La familia juega aquí un papel importante, Carlos, pero no solo, hay deportistas de élite, hay gente que está formándose, que necesita la conciliación no para cuidar a un bebé, sino porque está en otro momento de su vida. Entonces hay que saber dar respuestas a todo ese tipo de cosas en un nuevo entorno de confianza. ¿Podemos en algún momento articular conciliación con resiliencia? Pues desde luego que sí, desde luego que sí. Yo creo que es uno de los temas también que hay que trabajar. Yo comento, y especialmente a mis hijas, que estamos en un entorno muy complejo.
hemos aludido a él, la conciliación va a hacer que cada vez sea más difícil competir en este mundo, y uno de los factores que yo creo clave es la resiliencia. Creo que tenemos que ser capaces de vivir estos avatares y salir reforzados, ¿no? Yo creo que el Ecuador en este sentido es un buen ejemplo, ¿no?, de un país resiliente. Roberto Martínez, muchas gracias. Ha sido todo un placer, Carlos, conversar contigo. Encantado. Nosotros hacemos una pequeña pausa y regresamos con Iván Cruz, asesor cultural de la Presidencia de la República, para continuar hablando en otra lista del tema cultural. La expresión cultural dentro del proyecto Arte en el Palacio. Me refiero Palacio de Carondelet. Venimos de inmediato. Ya viene. Es momento de tomarnos un minuto y reflexionar. ¿Qué son y para qué sirven los medios públicos? Diálogo nacional sobre los medios públicos. Muy pronto, por Ecuador TV. José Andrés, como cada viernes hablando de lo mismo. Que llevan años juntos, que él cambió y ella no. Que esta relación lo enfurece. Pobre hombre. No la ha cambiado, aunque sea cuestión de una llamada. Acéptalo. No estás obligado a estar con una operadora móvil que no te haga feliz. Con CNT, cámbiate al mejor plan de datos por $24,99. Incluye 3 gigas, 100 minutos, Facebook y WhatsApp libres que no consumen tus megas y Deezer Premium. Y si te cambias, llévate 1 giga más al mes por 1 año. CNT. En un mundo caótico, donde la humanidad solo atiende a sus egos, la vida de 6 jóvenes muy diferentes se cruzará. Todos tienen algo en común. 105 días. Aliados. Estreno. Lunes 18 de septiembre. 19:30. Por Ecuador TV. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Iván Cruz, asesor cultural de la Presidencia de la República, se encuentra con nosotros para hablar sobre este proyecto Arte en el Palacio. Iván Cruz, habíamos prometido retomar el tema de la cultura en los días viernes, en toda su dimensión realmente. Ahora vamos a esta parte de la cultura, Arte en el Palacio. ¿En qué consiste? El señor presidente de la República es una persona de cultura. Siempre hemos encontrado al presidente en diversas actividades culturales. En teatro, en conciertos, en exposiciones. Entonces, él quiere fortalecer el concepto de que el Palacio de Gobierno es un museo más. O sea, el Palacio está siendo visitado permanentemente por muchísima gente, en especial estudiantes, niños, estudiantes jóvenes. Entonces, él desea que en el recorrido del Palacio, en el recorrido del Salón Amarillo, en el recorrido del Salón de los Presidentes, los estudiantes se topen con otro tipo de manifestaciones estéticas. Y también es muy posible que el presidente en alguna de sus movilizaciones dentro del Palacio pueda saludar con estos estudiantes y pueda dialogar sobre el evento que están mirando los estudiantes. Es decir, es apuntalar la cultura. Ahora, en este proyecto,
¿Se puede articular cultura con historia, identidad, esencia del Ecuador? Precisamente es lo que se está haciendo. Y precisamente la orden que hemos recibido del presidente es fortalecer la parte de identidad ecuatoriana. La visión que tenemos en torno a la cultura y a las exposiciones es una visión bastante amplia, donde va desde exposiciones plásticas o conciertos de música absolutamente académica a exposiciones, por ejemplo, que podría ser una exposición de la macana, de aquel primoroso trabajo que los artesanos cuencanos realizan. Y hay mucho que mostrar. Y hay muchísimo que mostrar. Ahora, la Sinfónica estuvo con ustedes, pero ya el tema no pasa tan solo por las paredes del Palacio, es llevar el arte fuera de las paredes del Palacio. Claro, o sea, ahora, como el concierto es inaugural y el concierto es muy grande y la Presidencia de la República no tiene un escenario ni tan extraordinario o vistoso, ni tan grande, se escogió la Compañía de Jesús, que está a una cuadra del Palacio de Gobierno, para que el señor presidente presente el primer concierto en el programa Arte en Palacio. ¿La idea es ir rotando? Tenemos la iglesia de la Compañía, pero también tenemos el teatro Sucre. El Teatro Sucre. No, depende de las circunstancias, depende de las necesidades. La idea sería realizar una serie de conciertos dentro del Palacio. ¿Y por qué no llevar esa expresión de arte también a las distintas gobernaciones en las provincias, cosa que Carondelet y el arte del Palacio puede llegar a las provincias? Esto depende del señor presidente de la República. Le dejo la tarea. Y me parece muy buena. Terminemos con la tarea dentro de casa, como el señor nos dijo ahora, ¿no? Veamos dentro de casa qué es lo que está sucediendo, qué es lo que hay. Entonces, ahora estamos trabajando en una exposición que creo va a ser muy, muy interesante. ¿Cuál es la exposición? Para el mes de octubre queremos hacer un homenaje a la ciudad de Guayaquil. Pero, por favor, faltaba más. Ya. Y queremos hacer un homenaje desde la perspectiva de la historia y de la cultura. Entonces, la exposición se llamará Guayaquil, el gran armador de la costa del Pacífico, de los mares del sur. Y me imagino que además de el mar, los barcos, en términos de personajes históricos, José Joaquín de Olmedo debería estar en un espacio muy central. Es el próximo héroe nacional que vamos a festejar. El trueno horrendo que fragor revienta y sordo retumbando se dilata por la inflamada esfera, al Dios anuncia que en el cielo impera. ¿Qué le dice eso? La victoria de Junín. El canto, Junín. Sí, magnífico, felicitaciones por su memoria. Entonces, pues, este es el personaje. Ahora, la exposición quiere hablar de Guayaquil como ventana al mar. O sea, queremos revalorizar un espacio del país que no lo hemos visto, que es el mar. O sea, siempre nuestra visión ha sido de la playa hacia adentro. Ahora queremos ver de la playa hacia afuera. ¿Integración? Integración nacional, defensa de nuestra propiedad, defensa de nuestra soberanía, exaltación de nuestra extraordinaria flora. Ecuador proyección al mundo también. Ecuador proyección al mundo, mediante maquetas de embarcaciones construidas en Guayaquil. Esto da la oportunidad también a muchos artesanos y muchos artistas de poder colaborar con ustedes. Estamos colaborando con ellos y estamos montando este momento. El Palacio es un hervidero de gente que está haciendo vitrinas, sacando barcos. Hay un montón de coleccionistas privados que han tenido la gentileza de prestarnos sus modelos de navíos. Tenemos algo como 25 navíos, tenemos cosas extraordinarias, tenemos elementos rescatados de la Capitana. Tenemos un lingote de plata, tenemos platos, tenemos maderas, tenemos cañones de la Capitana, tenemos, por ejemplo, una gran bola de asfalto rescatada del buque Santiago que se hundió en Manabí y que seguramente es el primer buque petrolero que hubo, porque el asfalto va a servir para calafatear los barcos y va a cambiar el concepto de la navegación en el mundo. Cambiándole el plomo por el asfalto, que es muchísimo más liviano. Entonces se comerciaba grandes cantidades de brea
conseguidas en la península de Santa Elena, en los pozos de brea. Y en el tema de Guayaquil, por cierto, que fue atacada por piratas, de aquellos con parche en el ojo, piernas de madera y cañones en los barcos. Debe haber barcos hundidos y galeones hundidos y tesoros escondidos también, por cierto. Es esta riqueza del mar, que son viajes, que son aventuras, que es los armadores, que son la gente especializada en hacer navíos, que van a tener una duración del doble de los que se construía en Centroamérica, y estos a su vez ya eran el doble de los que venían de Europa. Ahora, Iván, el arte es importante en la vida de los pueblos, el arte en su dimensión muy amplia, pero en el tema del arte, cuando uno ve un cuadro, etcétera, etcétera, ¿cómo están haciendo para que esto venga acompañado de una narrativa, de esa narrativa que enamore, que no solo sea a la vista, sino que también a través del oído, que enamore tanto al local como al extranjero? Porque eso es fundamental, porque el momento que nosotros posicionemos la cultura ecuatoriana que tenga que ver con identidad, y esto es un tema que lo voy a tratar en la otra entrevista, vamos también a poder apoyar al turismo ecuatoriano, tanto local como al externo. Bueno, yo creo que estamos jugando con la sensibilidad. O sea, es un diálogo de sensibilidades. Y esto se logra mediante la calidad, exclusivamente. O sea, es un juego de visión. Entonces, si es que usted logra hacer una exposición que tenga equilibrio, que narre un cuento, como el cuento este de Guayaquil, no en palabras, sino en imágenes, en barcos, en desarrollos, en elementos. Por ejemplo, estamos rescatando mucho de la gráfica de los viejos mapas, aquellas sirenas y aquellos animales míticos, aquellas magníficas leyendas que tienen los barcos, o sea, resaltando todos estos elementos para hacer una cosa divertida, divertida en el sentido de adultos. Usted se divierte jugando con los ojos, mirando y viendo armonía y aprendiendo, observando y aprendiendo el equilibrio. Eso es lo que pretendemos. ¿Ya se puede visitar el museo? No, esto es el 2 de octubre. No, pero esa es la próxima obra, la próxima exposición. Sí. Pero el museo está abierto normalmente. El museo está, digamos, el palacio está abierto normalmente. Sí, bueno, el palacio, pero la parte esta de la parte expositivos y todo está abierto, está funcionando toda la cuestión museal del palacio. Por lo general, cuando uno habla de los palacios de gobierno, piensa en protocolos, piensa en espacios fríos, piensa en política, piensa en temas almidonados. ¿Ustedes le están dando vida para aterrizarlo y acercarlo a la ciudadanía? Yo creo que es la función que el señor presidente de la República tiene. O sea, el Palacio de Gobierno, no un búnker incrustado en la mitad de la ciudad, sino un espacio abierto que dialoga con la ciudad. Precisamente el primer encargo que el presidente me hizo es de realizar un libro donde dialogue la ciudad de Quito con el Palacio de Gobierno. Y el Palacio un espacio abierto para las diferentes personas que hicieron la historia del país. Aquí vivió el presidente fulano de tal, que iba al Palacio de tal manera, y del Palacio venían de tal manera tales cosas, ¿no? En esta parte habitaba la señora no sé cuantitos, que preparaba los banquetes para Palacio y que desde aquí salía hacia Palacio. O sea, el diálogo permanente que durante 300 años el Palacio ha tenido con la ciudad. Y debe contener muchas leyendas, además. Muchísima historia, muchas leyendas. O sea, es una parte muy rica. Y esta es de las principales funciones que yo tengo. El programa editorial que va a tener el Palacio de Gobierno, que vamos a dejar de usar Carondelet, porque el Palacio siempre se lo conoció como Palacio de Gobierno. Carondelet fue un momento en la historia. Digamos, el Palacio ha tenido muchísimas reconstrucciones y esta historia queremos contarle mucho, ¿no? La última, la gran reconstrucción, la hizo el doctor Camilo Ponce, sí, que realmente cambia totalmente, cambia totalmente la visión. Entonces vamos a ir rescatando la historia, vamos a ir rescatando y vamos a ir proyectando al futuro. O sea, esto es el objeto, y el objetivo es básicamente nuestros estudiantes, en un lenguaje que sirva para todo visitante. Me alegro. Buen viento y buena mano, Iván, en este proyecto que es tremendamente necesario también. Es fundamental. Queremos que la cultura sea un servicio más.
Como usted tiene el servicio del agua potable, el servicio de la energía eléctrica, el servicio cultural es un servicio necesario, fundamental para la ciudad, para el país. Gracias, y en esta aventura estamos Gracias, Iván Cruz, y empeñados. felicitaciones por esa iniciativa y adelante. Por cierto, no se me vaya todavía, que todavía tengo que mandar a corte. Y por cierto, vamos a retomar este tema cultural de los viernes, no necesariamente con las 3 entrevistas, pero sí vamos a darle mucha importancia y vamos a apuntalar y apoyar al tema cultural. Ahora, la otra tarea la tienen que hacer ustedes del otro lado. Por cierto. Regresamos con Richard Dávila, presidente de la Asociación Nacional de Operadores de Turismo, para hablar sobre el impacto ya en términos de tangibilidad y en términos de potencialidad de estos 14 Óscar de turismo que ha recibido el Ecuador. No es cuestión tan solo de premio, es cuestión de resultados también. Venimos de inmediato. Hay quienes buscan espacio para conectarse con ellos mismos o también para tener tiempo para pensar, pero ¿hasta qué grado o hasta qué punto es positiva la soledad? Lo veremos aquí al mediodía, Arturo. Y es que la soledad, Vanessa, podría convertirse en aislamiento y posteriormente podría generar hasta suicidios, temas importantísimos que trataremos aquí al mediodía. Y como siempre tendremos expertos para despejar esas y otras inquietudes, así que la cita será a las 12 en punto. Les esperamos, como siempre, por Ecuador TV. Hoy, conoce la habilidad y destreza para plasmar arte en sombreros de paja toquilla. Las aves maravillosas, los colores, como te dije, me inspiro muchísimo en la fauna, en la naturaleza. Y decidí hacer pues este guacamayo azul amarillo que lo tenemos en nuestro país y en algunas regiones de Sudamérica, como muestra de la diversidad, de la belleza que tenemos. Ecuador multicolor. Hoy, 14:30. Este sábado, hombre de una filosofía única. Que pude hacer por mi país en un momento crucial, y que lo venía haciendo desde que era cadete. Defensor de la patria. Nunca más ningún país va a ultrajarlo al Ecuador. Tiene tanto que decir, tantas emociones, tanto tiempo que ha pasado. Yo creo que he tenido una vida muy, muy interesante en sus detalles, porque yo fui un poco rebelde en la vida militar. ¿Qué pasó con José Gallardo Román? En su segunda parte, este sábado, 18 horas. Y su reprise, los domingos 15 horas. Ya estamos de vuelta, amigos televidentes. Richard Dávila, presidente de la Asociación Nacional de Operadores de Turismo, se encuentra con nosotros. Richard, qué gusto tenerte acá. Muy buenos días. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Te noto sonriente, te noto emocionado. La alegría trasciende a tu cuerpo. Estos 14 premios de esto que se denomina Óscar de Turismo, ¿es lo que te tiene así de alegre? Claro, y no solo a mí, yo creo que a todos los empresarios y a todo el Ecuador, porque es un récord haber ganado 14 premios. 14 premios que es primera vez que una ciudad, por ejemplo la de Cuenca, que gana un premio. Felicito al alcalde y a Tania Sarmiento, que es la representante de la Fundación de Cuenca, una Gloria Gallardo, Jaime Nebot, que han trabajado muchísimo por la promoción, y no decirlo en general a un Ministerio de Turismo que también ha trabajado para ganar todos estos premios, que nos enorgullece y estamos muy contentos por eso. Ahora, los premios siempre motivan, pero ahora tenemos que pasar de la motivación a la acción y a los resultados. No digo que no ha existido acción, lo que digo es que una acción eficiente es aquella que logra resultados increciendo, en crecimiento. ¿Cómo vamos a articular la política de turismo, entonces, entre el sector público y el sector privado? Considerando que el sector público es el que dicta las políticas, el que crea las facilidades, y enganchar operadores turísticos, sector público, gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados. Bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir. Ahora estamos motivados, tenemos ya unos premios, pero tenemos que seguir trabajando para tener más premios para el próximo año.
creo que y considero que debemos de tener una ley orgánica de turismo que esté a nivel de todas, que el turismo sea el eje transversal para todas las entidades trabajar y sacar adelante. No nos olvidemos que el 2% del PIB es gracias al turismo receptivo. Hablamos de más de 1.500 millones que entran a las arcas gracias al turismo. Es también inclusivo. Hablamos de que más de 450.000 plazas de trabajo son creadas por el sector turístico. Y que forma parte del sector terciario de la economía. Claro, claro, así. Y además de eso, la mayor parte de trabajadores son mujeres y la otra parte hombres. Entonces es inclusivo y eso ayuda muchísimo y dinamiza la economía del país. Ahora, imagínate tú, si tú me dices que el 2% del PIB, el 2% del Producto Interno Bruto significa 2.000 millones de dólares, representa el turismo receptivo. En España representa el 11%, el total turístico representa el 11% del PIB. Si solo ese 11%, si nosotros pudiésemos crecer del 2% al 11%, significa 11.000 millones de dólares en total. Así es. Lo que se puede hacer con esos 11.000 millones de dólares en la economía ecuatoriana y además que sería un gran generador de distribución y redistribución de riqueza. Así es. Tenemos que seguir trabajando en conectividad, promoción, tenemos que volver a tener un fondo de promoción que lo teníamos antes, ahora estamos trabajando con el Ministerio de Turismo para volver a tener ese fondo para poder promocionar. Ok. A ver, tú me hablabas de que deberíamos tener una ley orgánica de turismo. Así es. Cuando uno habla de leyes, el pueblo ecuatoriano y la sociedad dice otra ley más, otra constitución más, otra entidad burocrática más. ¿Cómo entender a esa ley orgánica de turismo y qué debe contener para facilitar la acción? En el 2002 fue creada la Ley de Turismo y en el 2007 con la Asamblea Constituyente se cambió y dejó de ser una ley importantísima de incentivos tributarios para atraer inversiones extranjeras. Eso es lo principal, que es lo que más se trabajaba en esta Ley de Turismo. El tema de inversión y flexibilidad es importantísimo también para el tema laboral. O sea, aquí para hacer esta ley se incluye muchísimo el tema académico, el tema privado y principalmente el público que tienen que articularse para poder sacar adelante al turismo. Pero es importantísimo que los legisladores tomen en cuenta esto, que debe de existir ya una ley orgánica. Lamentablemente la ley de turismo está más abajo. Hay la ley orgánica que es la tributaria, que es la ley de tránsito, que también es un tema que tenemos que arreglar. El tema ambiental también es una ley orgánica, entonces tenemos que la ley de turismo esté a ese nivel para que todos los ministerios y todos se articulen para trabajar en favor del turismo y sacar al país en adelante. Cuando tú me dices todos debemos articularnos, a ver, el tema turístico, estadísticamente hablando, en términos de turismo receptivo, no hablo del local porque el local se va para todos lados, a todo el territorio ecuatoriano, pero el receptivo, que es el que nos viene y nos deja la divisa, que es tremendamente importante y que es el que nos puede reactivar la economía en términos de dinamización, por lo general llega a Quito, a Cuenca, Guayaquil, Galápagos y a Amazonía. ¿Cómo potencializar ese turismo para que se distribuya en toda la territorialidad y profundidad? ¿Se piensa trabajar con los gobiernos autónomos descentralizados? Yo vengo hablando de las agendas de desarrollo provinciales y si lo podemos hacer por regiones mucho mejor porque estaríamos hablando de agendas de desarrollo regionales donde el turismo puede ahí sí jugar un papel importante. El problema es que nuestros cantones, que tienen mucha identidad y mucha esencia, no tienen planificación. Y entonces al turista no le brindan el entretenimiento, los servicios, las atracciones correspondientes, porque el turismo no solo es entorno natural. Así es. El turismo receptivo tenemos la vara, como digo, siempre bien alta. Nosotros tenemos que manejarnos con estándares de calidad europeos, norteamericanos, canadienses, que nos exigen siempre calidad. Es verdad que tenemos que trabajar con los GATS y todos los gobiernos descentralizados con el turismo. Todos los lugares tienen potencialidades, pero tenemos que trabajar y la gente tiene que, desde pequeñitos en escuelas, colegios, entender que el turismo es una fuente de ingresos y es una fuente sostenible, ¿no? Estaba leyendo un estudio del turismo sostenible que en el 2030 vamos a tener más de 500 millones de turistas con alguna discapacidad. Entonces es una oportunidad
para trabajar en forma ética, viendo en lo social, pero también en lo económico. Ok, a ver, tenemos dos tipos de turistas, el nacional y el extranjero. El extranjero tiene el poder económico para poder pagar, Así es. pero el nacional tiene un problema, y el problema son los costos. Y en ese sentido, ¿cómo poder abaratar los costos para poder incentivar también el turismo nacional? Por ejemplo, en Colombia, bueno, ya Colombia también un poquito se le va la mano porque tiene feriado, creo, a diestra y siniestra, nosotros no tenemos feriado, pero el turismo local, para poder incentivar, tenemos que permitirle el acceso, y no solo el acceso pasa por la infraestructura, sino también pasa por la estructura de costos. Así es, así es. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, se viene una feria de turismo, un turismo nacional, que está motivando y trabajando el Ministerio de Turismo junto con el sector público para incentivar a este turismo que viaje, que no salga a otros países, sino que se quede acá. El turismo es cultura y a nosotros como sector privado nos interesa que se queden aquí porque entienden un poco más y hacen conciencia de viajar a una área protegida, de viajar a un lugar y aprenden y conocen y tienen esa cultura de educarse y educar a sus hijos para respetar las áreas protegidas. Ahora, el ministro de Turismo me habló de empaquetamientos. ¿Qué tan efectivos son los empaquetamientos, los paquetes turísticos? En Europa ha tenido mucho éxito esto. Ahora, ¿por qué también no hacerlo como paquetes turísticos localmente para poder abaratar los costos? Claro, esa es una manera de educarles y de viajar primero a Ecuador. Viajen primero a Ecuador y con un paquete turístico que incluya absolutamente todo. Que el cliente no tenga que preocuparse ni de propinas, ni de comidas, ni de hoteles, ni de transporte. Simplemente ir con su familia y disfrutar de lo mejor que tenemos en el Ecuador. ¿En qué tipo podemos llegar a eso? Porque ese es el deber ser. No, estamos ya trabajando. Eso no podemos esperar, no podemos poner la futura, ya tenemos que trabajar en el presente. Me quedan 2 minutos, Richard. Un tema tiene que ver es, ¿estamos preparados nosotros como ciudadanos ecuatorianos para recibir al turista, tanto local como extranjero? Porque la cordialidad, la amabilidad, la orientación, la guía, el enamorar a los turistas es fundamental. Eso tiene que ver con la conciliación que traté en mi primera entrevista, la capacidad de construir espacios de relacionamiento, pero si todos vamos a estar bravos, todos vamos a estar intolerantes, así es. No vamos a enamorar nunca a nadie. Así es, pero está reflejado la amabilidad y la hospitalidad que tenemos nosotros como ecuatorianos en los 14 premios ganados. Está reflejado y premiados por lo que trabajamos y por lo que somos. Se tiene que traducir en la calidad de servicio también y en la productividad. Seguridad, calidad, conectividad y promoción son los pilares fundamentales para un crecimiento en turismo a nivel La país. promoción local es más fácil en términos de utilizar las herramientas de difusión. Así es. Pero la promoción en el exterior es tremendamente cara. Claro, sí, pero tenemos que ir, como yo siempre les digo, nosotros tenemos que estar en las ferias de turismo, tenemos que estar en percha, tenemos que vender el Ecuador. Pero hay una feria que es permanente, presente y amplificado, el Internet. En el Internet yo no veo estrategias de amplificación de la promoción del Ecuador. Es decir, sí, las ferias son importantes, hay que estar presentes porque además ya están los operadores internacionales y nos tienen que conocer, tenemos que negociar, pero a nivel de despertar el interés en la gente, ¿por qué no utilizamos la red para poder promocionar en vez de utilizar el Twitter para insultar y descalificar? Así es, nosotros siempre vamos con ideas también al ministerio y tenemos, por ejemplo, lo que hemos dicho es trabajar con Google, trabajar en los hubs de diferentes países para que esos buscadores, que si alguien se entra a buscar Ecuador en cualquier parte del mundo, ya se ha bombardeado con paquetes turísticos y con promociones de Ecuador. Que la gente que busque un ticket aéreo de Ecuador ya se ha bombardeado con paquetes turísticos de los destinos que tenemos en Ecuador. Pero eso tenemos que trabajar y eso se necesita inversión, se necesita un fondo de promoción para poder dar esas ideas y aplicarlas y ejecutarlas a la larga, mediano y corto plazo. Richard Dávila, muchas gracias por estar con nosotros. Carlos, muchísimas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Qué rico terminar una semana laboral con temas más refrescantes. A veces la política agota, desgasta. Y por cierto, en el Ecuador a veces nos volvemos monotemáticos. Si no es política no tenemos nada más que hablar. Sí, hay muchas cosas a hablar. Aparte de la economía, por cierto, todo esto, el tema de turismo, el tema de la cultura, el tema de la identidad de nuestro país, el tema de crear esta conciliación para crear espacios de convivencias sanas. No podemos llegar a un buen vivir si no creamos un buen convivir. Y por cierto, la clave del éxito y la felicidad
no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la actitud con que usted enfrente a la vida. Soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo, un excelente fin de semana. Y por cierto, para aquel tuitero troll que me dice que yo dicto misa, creo en Dios y soy muy orgulloso en creer en Dios. Que Dios me lo bendiga y estoy orando también por usted, por cierto, y que tengan un excelente fin de semana para iniciar el lunes con mucha energía, mucha vitalidad, sobre todo mucho compromiso con el Ecuador. Estamos en nuestro segundo bloque de Noticias 7, son las 7 de la mañana con 47 minutos. Más adelante tendremos un nuevo contacto con nuestro compañero Javier Ceballos desde los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa, donde los fans de Aerosmith se preparan para ver a esta banda y a dos bandas más del rock clásico estadounidense el día de hoy en nuestro país, más dos bandas nacionales que se presentarán a partir de las 18 horas. Estaremos con ellos entonces más adelante, estén pendientes para que conozcan cómo se prepara la ciudadanía y las novedades acerca de que todavía se están vendiendo las entradas para este show musical, esta gira de despedida de Aerosmith. Ahora sí vamos a revisar los temas destacados a nivel nacional e internacional. Son varios y empezamos con este, pues en el expediente por presunto delito por asociación ilícita abierto por la Fiscalía por el caso Odebrecht se incluye la versión de un hombre de confianza de Ricardo Rivera. Alfredo A., ex colaborador de Rivera, entregó al fiscal un dispositivo USB que demostraría la relación entre Rivera y su sobrino Jorge Glass. Ahora el caso Odebrecht que se investiga en Ecuador tiene su propio delator interno y se trata de quien fungió por muchos años como hombre de confianza del principal implicado Ricardo Rivera. El ex candidato presidencial Abdalá Bucaram Puley, quien incluso tuvo un enfrentamiento con Rivera en un restaurante de Guayaquil, señala que desde hace tiempo ha denunciado lo que el pasado lunes Alfredo A. expuso ante la Fiscalía General del Estado. El señor Alcíbar Arauz Alfredo Antonio hace denuncias terribles. Lleva 8 años como empleado de televisión satelital y da testimonio de que acompañaba a Ricardo Rivera, al tío de Jorge Glass, a reuniones donde iba con maletas con plata y que salía sin las maletas o con las maletas vacías, o que a veces iba con las manos vacías y salía con maletas llenas de dinero a reuniones con su sobrino Jorge Glass. El ex colaborador de Rivera, que se desempeñó como productor audiovisual en televisión satelital, se convirtió en su hombre de confianza, lo que le permitió acceder a datos sensibles como celulares, cuentas de correo electrónico, números de teléfono y contraseñas. El ingeniero Rivera me empezó a dar más funciones para mí, para la producción, para coordinar a la gente del canal, los programas, coordinar los carros, arreglo de impresoras, envío de correos y aplicaciones de teléfonos. Durante su declaración voluntaria dijo haber recibido órdenes de Rivera antes y después de los allanamientos realizados el pasado mes de junio. Que le borre ciertas cuentas de correos, teléfonos y contraseñas. El ingeniero tiene la cuenta de correo electrónico en Hotmail, de Gmail. Además tenía 2 o 3 celulares. El día lunes siguiente al de la detención, el ingeniero me preguntó por el teléfono celular duplicado y le dije que yo lo tengo. Y me dijo que lo guardara. Me dio la disposición de no prenderlo hasta cuando él me diga. Mencionó que Rivera le hizo instalar servicios encriptados de mensajería en los teléfonos para que los textos sean eliminados automáticamente. En ese teléfono habían contactos de usuarios chinos. Allí le hizo instalar Telegram con una configuración para que los textos sean eliminados en 30 segundos. En uno de los celulares se puso como contacto XX1 y en otro celular XX2. El XX1 se identificaba al ingeniero Jorge Glass, vicepresidente actual, y el XX2 era el ingeniero Rivera. Y da los números de teléfono de alrededor de 8 líneas telefónicas en las que Ricardo Rivera se comunicaba con su sobrino Jorge Glass a diario. Ahora la memoria USB está en manos de la Fiscalía para su análisis. Esto luego de que el hombre de confianza, como le llaman, solicitara protección personal para él y su familia. Jocelyn de Mera, Ecuador TV.
Y en Cuenca, la Fiscalía y la Policía allanaron una de las oficinas del grupo empresarial El Juri. Esto en el curso de las investigaciones de los presuntos vínculos entre el empresario Juan Pablo E. y el caso Odebrecht. Según el fiscal provincial, el procedimiento se lo ejecutó bajo pedido expreso de la fiscal Diana Salazar y con orden judicial. Dada la orden o otorgada la orden de allanamiento, los colegas fiscales lo que han hecho es ejecutar la misma e ingresar a los inmuebles que han sido dispuestos. El fiscal general se pronunciará al respecto. La Policía Nacional lo que hace es cumplir con disposiciones de las autoridades del sistema judicial. Intervino el grupo GEMA, Policía Judicial y 2 fiscales. El allanamiento se realizó desde las 20 horas de este miércoles en Almacenes del Juri, ubicado en la avenida Gil Ramírez Dávalos, al norte de Cuenca. Criminalística elevó o levantó todos los elementos indiciarios o elementos de convicción que fueron solicitados por parte de la señora fiscal y será ella la que conozca los mismos. Según el fiscal Carlos Vaca Mancheno, lo que se investiga es un presunto vínculo entre Odebrecht, este grupo empresarial, Ceybank y Juan Pablo E., quien tiene orden de detención. La investigación tiene que continuar y la investigación tiene que seguir adelante como sigue la investigación en el tema de Odebrecht. Como seguimos recabando indicios, hemos pedido información a Estados Unidos, a Brasil, a otros países. El abogado de Juan Pablo E. rechaza las acusaciones y la actuación de Fiscalía. Injustas, desproporcionadas, sin ningún argumento. La Fiscalía vino a contar una historia inventada, fantástica. Mientras, la mañana de este jueves, Juan El Juri Antón acudió a la unidad de flagrancia a rendir versión sobre las investigaciones, que lo hace voluntariamente, dijeron sus abogados. Versión que ha rendido el señor Juan El Juri, versión que ha sido libre y voluntaria, ha querido asistir para demostrar que él está presto a colaborar con la justicia. César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. Y la audiencia de juicio directo en contra del exministro de Electricidad, Alexei M., fue suspendida por la doctora Giovanna Palacio. Esta diligencia se desarrolla por una posesión de un teléfono celular en el centro de rehabilitación donde se encuentra el procesado. Dos policías, uno que hizo el reconocimiento del lugar de los hechos y otro que hizo el reconocimiento de las evidencias. Esos son los que no concurrieron. Y por parte de la defensa no concurrió un perito que realizó el reconocimiento dactiloscópico en el celular. A esta altura procesal de las pruebas recabadas por fiscalías y actuado en esta audiencia, es completamente improbable sostener dentro de su teoría del caso que el celular al que se refieren estuvo en posesión de Alexei Mosquera. Es completamente improbable aquello. Y en otro tema, el gobierno nacional decretó el estado de excepción por 60 días en Zaruma, provincia del Oro, y la suspensión de las actividades mineras. Les contamos más detalles. El presidente Lenín Moreno dio a conocer la decisión a través de redes sociales. He decidido las siguientes acciones. 1. Creación de un comité de gestión interinstitucional para tratar la problemática de Zaruma. Este comité adicional verá si es necesario ampliar sus competencias en relación a otros cantones como Portobelo. 2. Decretar un estado de excepción por graves riesgos existentes en la zona. Inicialmente el estado de excepción va a tener 60 días. Se va a modular este estado de excepción de acuerdo a las necesidades particulares en el cantón Zaruma. Se decretó también la suspensión de las actividades de minería legal en el área que pueda afectar a la zona de exclusión minera. ¿Por qué tomamos esta decisión? Porque pese a que son operaciones mineras legales, es decir, que tienen sus concesiones, pero se ha identificado que desde esa zona precisamente ingresan internamente por las galerías a realizar trabajos en la zona de exclusión. 4 millones de dólares se destinarán para los trabajos de reparación de las zonas de riesgo. Para la intervención inmediata en el cantón Zaruma. Atendiendo así los requerimientos de los ciudadanos de Zaruma, cantón patrimonial que se ha visto afectado por esta actividad. Nosotros estamos viviendo en una zozobra porque es una intranquilidad que no podemos dormir. Ahora viene el invierno. En la mañana uno siente aquí que las vibraciones de las detonaciones, en la mañana, en la tarde, en la noche. Otro compromiso asumido por el gobierno central es el de la conversión económica de la localidad. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y el presidente Lenín Moreno se presta para realizar su primer viaje internacional durante su mandato. 7 días permanecerá en los Estados Unidos a propósito de la sesión anual de la Asamblea General de la ONU. En esta primera entrega analizamos la agenda temática del jefe de Estado.
Según lo informó la Asamblea Nacional, del 18 al 24 de septiembre durará la visita del presidente Lenín Moreno en Estados Unidos. La principal actividad será la participación en el 72º periodo de sesiones generales de las Naciones Unidas, una oportunidad para exponer al mundo su visión de gobierno. Dar a conocer también cómo se ha desactivado la polarización que existía en el Ecuador hasta ahora y cómo el diálogo está también incidiendo dentro de un acercamiento de posturas que eran hasta hace muy poco tiempo irreconciliables, y eso es un tema muy interesante, un objeto de estudio muy interesante. Según el analista Fernando Casado, también es importante aprovechar la presidencia del Ecuador del grupo G77 más China para impulsar varios temas como el tratado vinculante sobre las transnacionales y derechos humanos. Que hasta ahora es otra de las materias proscritas del derecho internacional, a ser vanguardia de una serie de medidas o de una serie de políticas públicas. Dentro de la agenda presidencial también mantendrá una entrevista con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, el 20 de septiembre, donde expondrá el compromiso de su gobierno con las personas vulnerables, incluyendo aquellas con discapacidades. Esto es fundamental, según el presidente de la Federación de Ciegos del Ecuador. Somos un referente para toda la región de América Latina en el combate a la discriminación, para reducir las brechas entre la sociedad y las personas con discapacidad. También buscará desarrollar el plan Toda una Vida, eje de su mandato. Un país que tome en cuenta al ser humano, pero que sobre todo este plan Toda una Vida, tanto en el Ecuador como en el mundo entero, debe considerarse ya como una institucionalidad y no solamente como un proyecto de gobierno. Otro tema destacado será avanzar en el debate sobre el control de los paraísos fiscales, fuente para encubrir la corrupción. Crear tratados vinculantes para desmantelar todo lo que tiene que ver con los paraísos fiscales, que son siempre guaridas y es una forma de desfalcar a los estados. En una segunda entrega revisaremos más temáticas que impulsará el mandatario ecuatoriano en su primer viaje internacional oficial. César García, Ecuador TV. Más sobre el tema, pues la ministra de Relaciones Exteriores, María Fernanda Espinosa, explicó las razones por las cuales el primer mandatario Lenín Moreno no encargará el poder durante el desarrollo de su viaje internacional a Nueva York, Estados Unidos. Va a representar al Ecuador en calidad de jefe de Estado en Naciones Unidas, por lo tanto sigue siendo el presidente y por lo tanto no requiere encargar a nadie su función, debido a que él va a seguir siendo el presidente de los ecuatorianos, cumpliendo una función de representación muy importante en Naciones Unidas. Seguimos con otro tema, pues hay expectativa entre los legisladores por conocer el contenido de la consulta popular que fue propuesta por el Ejecutivo. Por ahora, lo que se dice sobre la consulta popular en el ámbito político no pasa de la especulación, pues no se conocen los temas sobre los cuales el Ejecutivo plantearía las preguntas. Ahora lo que se necesita es que se aterricen en temas concretos para que luego la Corte Constitucional pueda determinar cuál es la vía. La bancada de País está a la espera de un diálogo con el presidente para analizar la pertinencia de dicha consulta. Apoyaremos una consulta de así establecerse, pero siendo partícipes del debate de las preguntas. Es que ellos esperan también que sus sugerencias sean acogidas por el Ejecutivo. Probablemente vamos a tener una nueva reunión la semana que viene y la idea es tener algunos temas en consenso. Mientras que en bancadas como Creo dicen tener claro sobre lo que se debe preguntar a la gente. Primero es la remoción de los actuales funcionarios que están justamente en los órganos de control. Señalan al Pleno de la Asamblea como el espacio más idóneo para la selección de autoridades de control. La Asamblea Nacional tiene que elegir a estas autoridades revisando el proceso de selección, garantizando que la veeduría tenga incidencia en el proceso. Ya no hablan de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, pues eso implicaría modificar la estructura del Estado, para lo cual sería necesaria una constituyente, sino de reformular sus funciones y competencias. Alexis Moncayo, Ecuador TV. 7 de la mañana con 59 minutos. El jefe de Estado, Lenín Moreno, recorrió los alrededores del centro histórico de Quito. En el trayecto recibió muestras de cariño de la ciudadanía. Al presidente, como a muchos nos suele pasar, se le antojó probar algo tradicional para calentar la tarde de labores y resolvió salir del palacio y recorrer la García Moreno hasta la cafetería Modelo. Esto sorprendió a más de uno. Las muestras de cariño y respaldo se multiplicaron a su paso. La población aprovechó para darle un abrazo o tomarse una foto junto a él. Sinceramente es la primera vez en toda mi vida que yo me acerco a un presidente de la República. Que estoy muy contenta y feliz, que nos recibe, que nos da la mano, que nos
que nos permite compartir con él. Esto produce reacciones, incluso en quienes en elecciones no le favorecieron con el voto, dicen ahora confiar en su gestión. Los que no votamos por él, ahora sí estamos de acuerdo, con toda la gestión responsable, inteligente. Nos encontramos paz, tranquilidad. Muy importante ese contacto con el pueblo porque es allí donde se va a determinar, es allí donde él se va a enterar de los verdaderos problemas que existen en el país. Un hecho inesperado que le dio otra tónica a la tarde quiteña y a su gente, que en lugar de levantar su vista al balcón de Carondelet, recibió al mandatario como cualquier otro, desplazándose por el histórico empedrado. César García, Ecuador TV. Ecuador tiene grandes posibilidades de concretar acuerdos de inversión con China, aseguró el embajador Wang Yulin sobre la visita del ministro de Comercio Exterior Pablo Campana a su país. También se refirió al barco chino que fue aprehendido por navegar ilegalmente en el área de la Reserva Marina de Galápagos. China es el tercer socio comercial de Ecuador y según el embajador Wang Yulin existen grandes posibilidades de que se concreten nuevos acuerdos. Esto en alusión a la visita del ministro de Comercio Exterior Pablo Campana a su país para presentar un portafolio de proyectos en sectores estratégicos por 33.000 millones de dólares. Y la parte de China va a estudiar seriamente estos proyectos de inversión. Estudiar la factibilidad económica. Black Fund es un fondo que pertenece al Exim Bank y ellos se han comprometido en invertir 3.000 millones de dólares en los próximos 5 años en distintos proyectos de distintos sectores de la economía. Además, 2 comisiones técnicas estudian un posible acuerdo comercial de alcance parcial. Él tuvo encuentros muy fructíferos con los dirigentes del comercio, del Ministerio de Comercio de la República por la China. Haremos todo lo posible que esto se dé, tomando en consideración que Ecuador es un país dolarizado y bajo ningún punto de vista podemos abrir fronteras para solamente ser un país importador. El embajador chino en Ecuador también se refirió al proceso legal que se sigue contra los tripulantes del buque detenido en aguas de la Reserva Marina de Galápagos con 300 toneladas de especies protegidas. Esperamos que la parte ecuatoriana trate de este caso de manera imparcial, justa y investigue este caso de manera exhaustiva. Según el diplomático, su país condena cualquier afectación a este patrimonio natural de la humanidad. Si confirmamos que este barco chino tiene actos ilegales, el gobierno chino lo va a castigar severamente. Finalmente hizo la invitación para que los 2 países trabajen juntos para evitar que este caso, al que considera aislado, afecte las excelentes relaciones entre China y Ecuador. Sofía Montoya, Ecuador TV. Enrique Ponce de León, ministro de Turismo, aseguró que en conjunto con otras entidades se analiza la posibilidad de reducir los costos de las tarifas de pasaje aéreo en las rutas nacionales. Afirmó que los elevados costos actuales le restan competitividad a la industria turística. Lo que estamos es haciendo un análisis de por qué la conectividad aérea resulta tan costosa en nuestro país. Y estamos en ese sentido trabajando desde el gobierno, pues, con las entidades correspondientes, tratando de entender con las líneas aéreas, con los aeropuertos, con la Asociación de Líneas Aéreas del Ecuador. Estamos tratando de entender porque tenemos que hacer algo y la decisión es esa, tomar las medidas que tengamos que tomar para volvernos competitivos. Sin conectividad no hay turismo y tenemos que ocuparnos de aquello. Es algo que antes nos preocupaba y hoy nos estamos ocupando de este tema. Si me preguntan cuál es la respuesta, ministro, todavía tendría que decir que no la tengo. No podría decir algo que al momento no tenemos los resultados, pero estamos en análisis. 8 de la mañana con 4 minutos. Aerovederci Baby es el nombre de la gira con la cual se despide Aerosmith, la banda estadounidense que ha vendido más de 200 millones de discos alrededor del mundo. Javier Ceballos, nuestro compañero, se encuentra en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa, tal como lo anunciábamos. Además está muy rockero el día de hoy. ¿Qué tal, Javier? Bueno, cuéntanos, ¿cómo está el ambiente? Ya empieza a llegar la ciudadanía por allá. Me encanta tu camiseta.
Hola Sofi, ¿qué tal? Gracias, bueno, gracias por los halagos. Bueno, cambiando un poco de rutina, digámoslo así, enfocando esta información que sin duda alguna es importante para todos a quienes les gusta la buena música, les gusta del buen rock, de los chicos malos de Boston, llamados así a los muchachos de Aerosmith, una banda originaria de Boston que nació en la década de los 70 y durante todos estos últimos años ha deleitado al mundo con enormes éxitos. Crying, Amazing, Dream On, uno de sus éxitos con los cuales marcó el sendero de sus fans y de muchas bandas que han seguido su trayectoria a lo largo de esos 45 años de su trayectoria musical. Acá en los exteriores del Estadio Olímpico Atahualpa, ustedes observan ya en imágenes los fans, los fanáticos están ya llegando poco a poco. Se espera que en el transcurso ya de la mañana, del mediodía, las localidades, las distintas puertas del Estadio Olímpico Atahualpa acojan a más fans, a más seguidores, no solo de Aerosmith, sino de las otras bandas que se presentarán a partir de las 18 horas en este festival denominado Rock and Shout aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa. Hablamos también de los seguidores de Incubus y también de los seguidores de Walk to the Moon, que también abrirán y formarán parte de este concierto aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa. Entre los seguidores también hay historias que vale la pena rescatarlas, porque sin duda alguna gente que ha permanecido acá, ha llegado desde la madrugada para ser testigo de este espectáculo, de este concierto ya de despedida de la banda, que cierra ya su jornada de conciertos, su jornada de presentaciones justamente aquí en Ecuador en el marco de una gira latinoamericana. Nos acompaña Marcelo, quien nos comentaba hace pocos instantes, amigos televidentes, que está desde la madrugada aquí, ¿no, Marcelo? Buenos días. Buenos días, amigos. Sí, desde Guayaquil, aquí desde las 3 de la mañana, esperando aquí, haciendo la cola para ver a Aerosmith en su gira de despedida, que se va a presenciar aquí en la gira sudamericana, aquí en el Ecuador se va a presenciar ese magno evento aquí en Quito, Ecuador. ¿Cuánto ha marcado en tu vida la música de Aerosmith? Ya desde que lo sigo desde 1995, más de 20 años siendo Aerosmith. Esta es la segunda vez que viene aquí al Ecuador, pues, y en su gira de despedida, pues, mucho más a gusto a despedirlos como ellos se merecen. Pedirte que me digas cuál es tu canción preferida, sin duda alguna es como decirle a un padre cuál es tu hijo preferido, todo sin duda alguna. Así es, claro, mi música preferida de Aerosmith es Hole in My Soul, es música marcada para qué de mi vida, es la música preferida de mi grupo favorito. Nos contabas tú que ya estabas ya en el concierto en el 2011 acá. Así es, claro, en el 2011 vine un día anterior, desde las 6 de la mañana, ya había una cola inmensísima, por eso me vine preparado y estuve desde las 3 de la mañana y gracias a Dios soy el primero aquí en la fila y eso es lo que más agradecido estoy de ser el primero aquí en la fila para este magno evento que va a haber el día de hoy. Todo vale la pena, ¿no? Aguantar a Aerosmith, bueno, son casi ya las 8 de la mañana, 8:15 de la mañana, las puertas, entiendo, se abrirán a la media tarde, el concierto empezará a las 18 horas, vale la pena la espera y en tu caso soportar el frío. Si siendo quiteños tenemos frío, no sigas en tu caso, ¿no? Así es, claro, yo de Guayaquil aquí aguantando el frío, pero vale la pena, ¿para qué? Aerosmith se presentará más o menos a las 10 de la noche, van a haber otros grupos que se van a presentar, Incubus, Walk the Moon, grupos nacionales también, que es un magno evento de Rock and Show. Aquí estamos listos y preparados para ese magno evento, aquí listos al pie de la cola. Sentimientos encontrados, quizás en tu caso, el tener frente a ti a una banda que ha seguido por muchos años y es la despedida. Así es, agradecido, ¿para qué? Aquí estamos esperando, aquí con los compañeros, con amigos aquí quiteños y de otros países que han venido de Colombia, de Perú, aquí estamos esperando, gracias a Dios, esperando a que se abran las puertas para este magno evento. Listo, Marcelo, suerte y a disfrutar de este concierto. Así es, muchas gracias, estamos listos. Listo. Contigo te molesta también, mi amigo, tú también de madrugada, uno de los primeros aquí en la fila. Así, bastante duro, pero siempre bien prendido para el concierto y todo. Le preguntaba justamente a Marcelo, ¿cuánto ha significado, cuánto ha representado la influencia de Aerosmith en tu vida, quizás en tu tendencia musical, en tus gustos musicales sobre todo? Sí, me ha marcado bastante porque ha habido una época que he estado en problemas y todo, pero siempre la música alternativa como es de Aerosmith me ha levantado, me ha ayudado y me ha dado ese significado que es el de seguir adelante, ¿no? Y sí, como me dijo amigo Marcelo, yo quiero entrar para corear todas esas canciones y dejar... ¿Una canción que te la sepas en ese momento? Todas me encantaron. ¿Algo que cantes, que quieras en ese momento cantar?
Falling in Love, me encantaría que cante, yo creo que sí va a cantar. Y esa canción me va a hacer llorar bastante. Chévere, gracias. Bueno, ese es un poco el sentir de los amigos que han llegado acá hasta esta hora de la mañana al Estadio Olímpico Atahualpa, justamente en el acceso de Black Box, una de las localidades que se ha dispuesto justamente para este concierto. Aquí por la entrada principal del Estadio Olímpico Atahualpa también será la entrada para palco, y por las, obviamente, las puertas que circundan el Estadio Olímpico Atahualpa para quienes usen las localidades de preferencia, generales y otras ya dispuestas justamente para el público que presenciará este concierto a partir de las 18 horas. Poco a poco también, amigos televidentes, les contamos que están llegando personas que se dedican justamente a la venta de pequeños artículos alusivos a la banda, como camisetas, gorras, pósters, banderas, que también sin duda alguna marcarán un ambiente especial, ese ambiente que se espera para despedir desde Quito, Ecuador, a los Chicos Malos de Boston, una gira latinoamericana que el próximo lunes tendrá a Aerosmith presentándose en Belo Horizonte, Brasil. Nosotros seguiremos pendientes acá en el transcurso de esta mañana para ver cómo se desarrolla este ambiente, y en nuestras siguientes emisiones informativas a las 13 horas con 45 minutos y a las 19 horas tendremos más informes completos de lo que representa y lo que significa para los seguidores de Aerosmith este último concierto acá, el segundo que dan en Ecuador y el último de su gira de despedida. Sofi, te espero acá en el Estadio Olímpico Atahualpa. ¿Ah? ¿Cuál es tu canción favorita? No sé si me escucha, Javier. Te pregunto, ¿cuál es su canción favorita? No te escuché, tengo un pequeño de interferencia. Si me repites, Sofi, por favor. ¿Cuál es tu canción favorita? La mía, I Don't Wanna Miss a Thing. A ver, te cuento, yo tengo una muy en particular, se llama Dream On, que justamente marcó el inicio de ellos allá por 1970, una voz, una interpretación espectacular de Steven Taylor, su vocalista. Como dato adicional, Sofi, te cuento que la voz de él es muy particular, es una voz que los entendidos la denominan como rasgada. Sus cuerdas vocales se mueven 170 veces por segundo, un hecho que no es muy común entre las personas, pero su voz es muy particular, sube notas agudas a graves en cuestión de segundos, y eso es sin duda alguna lo que le ha hecho un cantante que se distingue de otras bandas. Steven Taylor, su voz sonará acá en Quito, en el Estadio Olímpico Atahualpa, Sofi. Así es, gracias, Javier. Somos uno de los 4 países privilegiados de América Latina donde se presentará la banda Aerosmith. Están Brasil, Chile, México y Ecuador, donde se despide con esta gira Aerovedarchi Baby, la banda Aerosmith. Más adelante, entonces, ya saben, estaremos compartiendo más detalles. Les decíamos, todavía hay entradas a la venta, 6 localidades en Ticket Show. Vamos a revisar más temas en Noticias 7. Y así como se abren posibilidades de trabajo en nuestro país para los migrantes retornados, existen también factores que a muchos de ellos les impiden acceder a un empleo. Su edad o perfil académico elevado son los grandes limitantes. Sonaría como una imprecisión de mi parte, pero no es así. Al menos esa es la experiencia que nos cuenta Marco Vinuesa. Él es ingeniero comercial quien vivió junto a su familia por más de 20 años en Bélgica. Tiene en su hoja de vida 2 maestrías y desde que retornó al país no consigue trabajo. Y aquí no hay ese tipo de ofertas de trabajo. Ya nos han dicho, para profesionales no lo hay. Alternativas de empleo le han ofrecido, nos dice. Pero hay otro factor que para un recién llegado es complicado de lograr. Y si no tenemos un padrino, quien nos apoye para ingresar, ya sea, sí, normal, a una institución pública, que ¿por qué no? Porque se han preparado, pero no ha sido posible. Una de mis hijas ya se regresó hace 2 años, justamente porque no tiene empleo. La edad del postulante a un empleo es otro motivo de debate. Empleadores optan por gente joven, bajo el concepto de que son más productivos. En el caso de los retornados, en su mayoría superan los 40 o 50 años de edad y su experiencia buscando empleo ha sido nula. Bueno, depende, me han dicho choferes y todo, jóvenes, de preferencia jóvenes. Yo no voy a encontrar trabajo nunca, y toda la experiencia que hemos tenido en diferentes aspectos, de fábricas, clínicas, hospedajes, todo, pero a otro nivel no los hay. Preocupaciones y demandas de este grupo de ecuatorianos que se sienten productivos y buscan, desde su experiencia en otros países, ser esos motores de aporte a la economía de sus familias y del país. Javier Ceballos, Ecuador TV.
Y por unanimidad, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de resolución en apoyo a los ecuatorianos residentes en España y que han sido perjudicados por préstamos hipotecarios. Los proponentes fueron los representantes de los ecuatorianos en Europa, Asia y Oceanía, Esther Cuesta y Esteban Melo, quien en su intervención precisó que son 20.000 familias ecuatorianas perjudicadas por las inmobiliarias en ese país. Y también les contamos que Glencore es la empresa que mejor oferta presentó para la compra de crudo ecuatoriano. La empresa pública Petroecuador puso a consideración del mercado internacional 2.160.000 barriles. Debieron pasar 3 años y medio para que la empresa pública Petroecuador pusiera a la venta directa crudo, sin intermediación a corto y mediano plazo. Algo que no se ha hecho en más de 3 años en el país. Esto es una nueva era. La exportación de petróleo será de 2.160.000 barriles de crudo oriente, crudo liviano. Ante todo, intereses del país. No habrá un ápice de desvío en ese interés. Y una vez analizadas las propuestas de 32 empresas calificadas, se definió como ganadora del concurso a la empresa Glencore Limited, quien ofertó un diferencial de más 0,51 centavos por barril, superior al marcador WTI. Alineados absolutamente con las propuestas del presidente Moreno, que es transparencia, honestidad, porque pensamos que ese es el mejor camino para la eficiencia. Al final del proceso se recibieron 6 excusas y 8 ofertas. El proceso fue calificado como exitoso. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y organismos multilaterales están interesados en el financiamiento de proyectos piloto para mejorar la eficiencia energética en el Ecuador. El Ministerio de Electricidad y Energía Renovable lidera la implementación de nuevos sistemas de gestión en las industrias. El Plan Nacional de Eficiencia Energética a 20 años pretende que el país en el 2035 ahorre en el consumo de combustibles 4.631 millones de dólares y 3.6 millones de toneladas de CO2 emitidos al medio ambiente. Como primer gran paso, se ejecuta la conexión a las redes de distribución eléctrica de los campos petroleros. El ITT, construir una línea que lo conecte a la nueva subestación Chuchufindi. Con eso, según datos de Petro Amazonas, los ahorros podrían llegar casi a 300 millones de dólares al año. El ministro Cadena refiere que al cumplirse el cambio de la matriz de la producción de energía con las hidroeléctricas y las centrales, el país, tanto el sector industrial como el residencial, debe apuntar a la eficiencia en la producción, manteniendo el confort, utilizando la menor cantidad de electricidad. Tenemos que reducir ese indicador de intensidad energética y el objetivo que nos ha impuesto o que se ha puesto de acuerdo Naciones Unidas hacia el 2030 es que exista una tasa de reducción del 2.4 anual, que es exactamente el doble de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años. Al tiempo de informar que son 37 industrias las que han implementado un nuevo sistema de gestión de energía, así como la cogeneración. Los empresarios consideran que parte de ello implican importantes inversiones, para lo que se requiere financiamiento. Mediante un sistema de gestión mejor organizado, creo que los resultados podrían ser favorables más a nivel país que simplemente la industria como tal. Financiamiento que igual redundará en la eficiencia, ¿no? Y incrementará tanto a la industria como el Estado, eliminar subsidios. Se advirtió también que organismos multilaterales como la CAF y el BID están interesados en apoyar planes piloto que permitan mejorar la eficiencia energética en la industria ecuatoriana. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y cerca de 90 proyectos con alto componente de innovación desarrollados por estudiantes ecuatorianos fueron expuestos en la Feria de Investigación Científica que impulsa la CENESID. Esto, cuando el niño pasa la mano encima, puede sentir que es la letra A. Ana Belén Villavicencio y sus compañeros desarrollaron un proyecto para niños con discapacidad visual, uno que pudieron poner en práctica en pequeños oriundos de Manabí. Debido a que solo reciben una clase a la semana, tienen un ritmo de aprendizaje lento, pero con el producto que nosotros realizamos los resultados han sido óptimos porque los niños tienen práctica constante ya que es autónomo y didáctico y pueden después integrarse normalmente a cualquier escuela. Este es uno de los 90 que formaron parte de la Feria de Investigación Científica impulsada por la CENESID, en la que el común denominador era la innovación.
Y ha habido un entusiasmo de parte de nuestros estudiantes por querer involucrarse en el ámbito de la investigación. Y es además una oportunidad en donde se demuestran las habilidades, destrezas y competencias que se van formando en este estudiante técnico superior y tecnólogo y que de alguna u otra forma van a insertarse de una manera muy rápida en lo que a la matriz productiva se refiere. Todos estaban inscritos en la iniciativa Galardones, que este año contó con la participación de 40 universidades e institutos superiores, y cuyos ganadores del primer lugar recibirán becas de estudio en el extranjero. Necesitamos hacer una apuesta fuerte por lo más valioso que tenemos, que es la capacidad y el talento de las personas. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Y a finales de este mes se planifica habilitar la nueva terminal de pasajeros en el aeropuerto de Manta. Para fines de este año ya iniciaría la construcción de una nueva terminal aérea en la provincia de Manabí. En el terremoto de 2016 colapsó en Manabí el aeropuerto internacional Eloy Alfaro de Manta. Para no suspender el servicio, se adecuó con carpas el área para pasajeros. Pero la contingencia termina en este septiembre, pues en 2 semanas se prevé ocupar el nuevo espacio construido por el gobierno nacional. Hay mucho mosquito, mucho zancudo y mejor ir a otro local que sea más terminado, que tenga buenos baños. Va a ayudar sin duda alguna mucho a la ciudadanía y es una obra buena de verdad por parte de la reconstrucción. La nueva terminal de pasajeros tiene 1.500 metros cuadrados. Fue contratada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas con una inversión que bordeó los $500.000. Ahora se instala el mobiliario y los equipos de sonido y climatización que fueron rescatados del antiguo local. En hora pico se pueden mover 300 personas aquí. Más allá de eso, la operación de Manta en este momento son 2 vuelos, uno en la mañana, uno en la tarde. Pero aún este espacio sigue considerándose provisional, pues el proyecto del gobierno es invertir cerca de $30 millones en un nuevo aeropuerto para Manta. Esperamos comenzarla dentro de el último trimestre del 2017 con empresas chinas al llevarse mediante un crédito del Banco de Exportaciones e Importaciones de China, Exim Bank. La ejecución de la nueva terminal aérea se tomará 24 meses. Desde Manabí, Karen Ceballos, Ecuador TV. Y el secretario nacional del Agua, Humberto Cholango, se refirió a las emergencias por falta de líquido vital en 3 cantones de la provincia de Esmeraldas. Dijo que una vez que se superen, se trabajará en acciones que determinen una solución permanente. Las emergencias se presentaron el 20 de agosto y posteriormente el 4 de septiembre. Ahí se dejó sin servicio de agua potable al 100% de los cantones Esmeraldas, Río Verde y Atacames, lo cual motivó una intervención de la Secretaría Nacional del Agua en la empresa EAPA San Mateo para resolver estos inconvenientes, los que según su titular Humberto Cholango, están superados. Y volver nuevamente a bombear, y hasta estos momentos ya tenemos normalizado los servicios de agua. No obstante, reconoce que se trata de una solución temporal y que una salida definitiva consiste en el traspaso de la competencia del gobierno central hacia los seccionales, los cuales están conformando una mancomunidad. Mire, ¿por qué ha demorado tanto? Deberíamos preguntar a las administraciones anteriores o los alcaldes anteriores. Por ejemplo, ¿por qué los alcaldes anteriores no asumieron las competencias? Eso sí, la mancomunidad operaría un sistema completamente desarrollado, el cual se impulsa a través del Banco Interamericano de Desarrollo y que solo en la primera etapa aumentaría la capacidad de suministro de agua. La demanda es de más o menos 1.400 litros por segundo, ¿sí? Con el nuevo sistema vamos a llegar a 2.400 litros por segundo. Así el agua retorna a las casas de las familias esmeraldeñas, que por estos días solo podían abastecerse mediante tanqueros. Alec Llanos, Ecuador TV. 8:23 minutos, una buena noticia. 2 edificios patrimoniales de Guayaquil se repotencian para la expansión de la Universidad de las Artes. Inmuebles que pertenecían a la Bolsa de Valores y la Superintendencia de Compañías se convertirán en espacios para la educación superior, artística y cultural. La obra arquitectónica levantada en 1954 y donde funcionó el Banco de Descuento y después la Superintendencia de Compañías se repotencia. Una inversión cercana a los $2 millones permite recuperar este espacio patrimonial que por mucho tiempo estuvo abandonado en el centro de Guayaquil para convertirse en la biblioteca de la Universidad de las Artes. Tenemos alrededor de 22.000 metros cuadrados que estamos repotenciando a nivel de Universidad de las Artes con una inversión que ya teníamos previsto de unos 21 a 25 millones de dólares. Dicho inmueble fue el primero en contar con escaleras eléctricas en el país. También la única cúpula de hormigón y vidrio se encuentra en este edificio, que además tiene el piso de mármol y los pasamanos de bronce.
En todas las áreas se cumplen las adecuaciones necesarias para acoger también al archivo histórico del decano de la prensa nacional a partir de diciembre de 2017. Para que la comunidad de la universidad pueda desarrollar sus actividades docentes, puedan desarrollar sus actividades con un amplio espacio. A estos casi 5.000 metros cuadrados se sumarán los 8.000 del emblemático ex edificio de la Bolsa de Valores, ubicado en la avenida 9 de Octubre y Pichincha. Esta estructura será el centro de innovación cultural. La producción artística que se está generando desde la universidad, desde el aula, ahora va a ser potenciada en este espacio en el que también se van a encontrar los artistas con académicos, con gestores culturales, con productores independientes. Entonces estamos generando una nueva energía a la ciudad. La inversión en su rehabilitación alcanza los $6 millones y está previsto que la obra se entregue en marzo de 2018. Vamos a tener un cine, un teatro, una plaza pública para exhibición de obras permanente con una programación. El campus en la Gobernación del Guayas, con sus aulas teóricas y prácticas, talleres, salones, laboratorios y demás, resultan ya insuficientes para albergar a docentes y los cerca de 1.500 alumnos en 7 carreras. Su expansión corresponde a un proceso planificado de crecimiento de la Universidad de las Artes con 2 años de creación. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Se confirmó la muerte del lobo marino que permanecía en cautiverio en el cantón Daule, provincia del Guayas, y que posteriormente fue rescatado. La Fiscalía inició una investigación de oficio por un delito contra la flora y fauna silvestre. Aunque fueron extremos los esfuerzos por salvarle la vida al lobo marino, su fallecimiento se debió al crítico y delicado estado de salud, así como a la gravedad de los golpes y laceraciones que presentaba. La información de su deceso trascendió pasadas las 8 de la noche de este jueves a través de la cuenta Twitter del Ministerio del Ambiente en la provincia del Guayas. El mamífero, que permaneció en cautiverio en un recinto del cantón Daule, provincia del Guayas, fue rescatado este miércoles y trasladado posteriormente al Parque Marino Valdivia en la provincia de Santa Elena. Por considerarse un delito contra la flora y la fauna silvestre, la Fiscalía Provincial abrió de oficio un proceso de investigación. Y ya el fiscal del territorio que le corresponde ya está investigando, y con la policía especializada en este tipo de delitos, y así como también con el equipo interdisciplinario, ¿no? Según lo tipifica el artículo 247 del COIP, las sanciones para los responsables de estos actos son pecuniarias y contemplan incluso penas privativas de libertad que van de 1 a 3 años para autores y cómplices. Y recordemos que el aislamiento, el desplazamiento forzado, el cautiverio en tener estos animales está penado, y hay sanciones, reitero, que tienen que darse de acuerdo a la ley. Las reacciones a este hecho no se hicieron esperar. El colectivo Pacífico Libre se manifestó en Guayaquil contra la pesca ilegal y también rechazando el cautiverio no solo de este lobo marino, sino también de otras especies. Realmente es una falta de educación y concientización, incluso desde nuestras casas, ¿no? Porque podemos ir cambiando la situación desde casa. Tenemos tortugas, tenemos cientos de tiburones muertos, 1 tonelada de aletas de tiburón. La Fiscalía registra en el año 2013 3 casos de delitos contra la flora y la fauna. Lo preocupante del caso es que en lo que va del 2017 ya van 8 casos. César Eduarte, Ecuador TV. Y a 22 ascendió el número de heridos por una explosión registrada esta mañana en una estación del metro de Londres. La policía dice que se trata de un incidente terrorista. Escenas de pánico se vivieron en la estación de Parsons Green de la District Line en el este de Londres, cuando una bolsa de supermercado al interior de un balde blanco explotó dentro del vagón formando una bola de fuego, lo que hizo que los pasajeros huyan en medio del temor, provocando una estampida. El hecho ocurrió la mañana de este viernes. El primer informe indicaba que 18 era el número de heridos, pero la cifra ascendió a 22, que son atendidos en diferentes casas de salud de la capital británica. La mayoría presentan quemaduras en el rostro. La policía investiga el caso como un acto terrorista, aunque de momento ninguna organización rebelde se ha adjudicado la autoría del ataque. Indicaron además que se trató de un cubo bomba casero que falló en la explosión. Además se encontró un reloj cronómetro. El grupo antiterrorista informó que se busca un segundo explosivo y se han extremado las precauciones en las líneas del metro. La primera ministra Theresa May ha convocado una reunión de gabinete de emergencia. También el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó en su red social para reclamar más mano dura contra los perdedores terroristas enfermos y dementes. Estos hechos
hechos traen a la memoria de los londinenses los atentados del 7 de julio del 2005, cuando 56 personas resultaron muertas y 700 heridas en 3 explosiones en el metro y un autobús. Y en este año han sufrido 2 graves atentados en el puente de Westminster y en Londres Bridge, con 12 fallecidos y más de un centenar de heridos. Fanny Lara, Ecuador TV. Y la tormenta tropical Max se convirtió en un huracán de categoría 1 en su paso por la costa sur del Pacífico mexicano y se prevé que llegue a tierra este jueves a lo largo de la costa de Guerrero. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió que Max podría fortalecerse un poco antes de llegar a tierra y amenaza con llevar lluvias. ¿Y qué puede ser? Y a través de la agencia Yonhap, el ejército norcoreano informó que lanzó un misil no identificado hacia el este desde Pyongyang y que voló hacia el Pacífico. Nuevamente el misil sobrevoló territorio japonés y cayó en el Océano Pacífico, a 2.000 kilómetros al este de la isla de Hokkaido. De su parte, el gobierno japonés aconsejó a los ciudadanos que se mantengan alejados de todo lo que podría ser escombros de misiles. Y con estas noticias nos despedimos. A ustedes muchísimas gracias por su atención. Recuerden estar pendientes de las emisiones de Noticias 7 a las 13:45. Nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Un buen viernes. Hasta pronto.